Overlord, volumen especial. La princesa vampiro del país perdido. Capítulo 2. Los dos partieron. Parte 1. Habían pasado 2 días desde que Suzuki Satoru conoció a Kino Ufasrisinbern. Suzuki Satoru había pasado este tiempo explorando las divergencias entre su conocimiento y habilidades y este mundo, así como también verificando las habilidades de los ítems que llevaba. Después de hacer amplios preparativos una mañana, los dos llegaron a las inmediaciones del castillo real. Después de refugiarse detrás de las paredes de una casa abandonada, que parecía haber sido una casa opulenta perteneciente a algún noble u otro, asomaban la cabeza de vez en cuando para observar la situación dentro del castillo. Los no muertos poseían visión oscura. Por lo tanto, cuando tanto los infiltrados como los vigilantes eran no muertos, la noche no era aliada de ninguno de los bandos. Sin embargo, ciertos no muertos, como los vampiros, por ejemplo, se vieron debilitados por la luz solar, lo que disminuiría sus habilidades. Si el no muerto que ocupaba el castillo que estaban cazando era un Overlord, entonces no sería penalizado por la luz del sol, pero no podría decirse lo mismo de sus secuaces. Con eso en mente, habían optado por lanzar su ataque durante el día. El castillo no había cambiado desde que lo habían explorado ayer. Si bien aún puede estar atrapado, uno no puede hacer nada cuando tiene miedo de todo. ¿De verdad vamos a entrar por el frente? Esa es la 5ª vez que preguntas eso, pensó Suzuki Satoru, y luego le respondió. Ese es el primer paso. Bueno, probablemente nos vean. Sin embargo, lo que haga la oposición en ese momento será crucial. Si bien cambiaremos nuestras propias acciones en ese punto para que coincidan con nuestra oposición alerta en el castillo, sería mejor señalar la ubicación del cerebro enemigo la primera vez y lanzar una emboscada para eliminarlo rápidamente. Después de todo, las posibilidades de fracaso aumentan a medida que pasa el tiempo entre la primera exploración y la eliminación del líder enemigo. Kino sabía que Suzuki Satoru podía usar hechizos de 10º nivel, y aparentemente había asumido que derrotaría a su enemigo desde el exterior con algún hechizo poderoso. Sin embargo, tal cosa era imposible, especialmente si el enemigo estaba en el nivel de Suzuki Satoru. No se reduciría a un solo hechizo. Después de eso, una vez que el maestro del castillo supiera que un asesino venía a por él, probablemente aumentaría la guardia. En ese caso, sería muy difícil para Suzuki Satoru, quien carecía de habilidades de ladrón, infiltrarse por sí mismo. Suzuki Satoru miró a Kino. Estaba equipada con varios ítems que había tomado prestados de Suzuki Satoru. El ejemplo más llamativo fue un guantelete que tenía grandes gemas en el dorso de la mano. Era una pieza de mano de obra superior llamada guantelete de colores primarios. Estaba imbuido de 3 hechizos: cuerpo de berilo refulgente, que redujo el daño contundente, cuerpo de heliodor resplandeciente, que redujo el daño cortante y cuerpo de aguamarina refulgente, que redujo el daño perforante. Por lo tanto, se podría decir que disminuyó todo el daño físico sufrido por el usuario. Normalmente hablando, estos 3 hechizos se sobrescribían entre sí cuando se lanzaban y, por lo tanto, no podrían coexistir, pero este guante era una excepción a esa regla. Además, cada hechizo podía negar completamente una instancia del daño al que resistían, y este ítem también conservaba esa habilidad. Sin embargo, este ítem no fue tan útil como parecía. El ítem se rompería si se usara alguna de las habilidades de negación. Aún así, si eso fuera todo, uno podría considerar recolectar una gran cantidad de ellos y usarlos como ítems desechables. Sin embargo, también tenía el inconveniente extremo de no poder equipar ningún otro ítem en la ranura de ese ítem dentro de las 4 horas posteriores a su rotura. Además, la activación de esas habilidades no dependía del usuario, más bien, se activaría automáticamente si se recibiera una cierta cantidad de daño. Hablando francamente, los jugadores del nivel de Suzuki Satoru lo considerarían un ítem basura, por lo que tenía alrededor de 10 de ellos en su inventario. Probablemente había al menos el doble de esa cantidad en el tesoro de Nazarick. Suspiró al pensar en Nazarick. Si solo tuviera los diversos ítems allí, tendría más opciones para elegir y podría adoptar una estrategia más pesada de hechizos. Patético. La gran tumba subterránea de Nazarick se había desvanecido cuando terminó el juego. Todo lo que quedaba era el legado del gremio,
el personaje Momonga, el anillo y este bastón. Ahora bien, dijo Suzuki, y después de recuperar el ánimo, lanzó, convocar no muerto, primer nivel, para conjurar un animal zombie, específicamente un perro zombie. Los zombies se movían lentamente, y los zombies de esta ciudad se veían diferentes a los zombies que Suzuki Satoru había creado. Si bien no pudo hacerlo en Yggdrasil, no fue imposible disfrazarlos con ropa. Sin embargo, al final todavía había elegido un perro zombie por su velocidad. Después de eso, lanzó Vista de esclavo no muerto. De esta manera, Suzuki Satoru pudo ver lo que el perro zombie podía ver. Los espectros eran incorpóreos y podían atravesar paredes. Por lo tanto, eran adecuados para la infiltración, pero no podía usar Vista de esclavo no muerto con ellos. Suzuki Satoru sabía que había sido posible una vez, pero lo habían arreglado en algún momento. Quizás el parche no se haya aplicado a este mundo, así que lo probó, pero al final no funcionó después de todo. Probablemente sería mejor considerar que todas las habilidades de Suzuki Satoru estaban operando bajo las reglas de los últimos parches. En ese caso, ¿qué pasaría si Kino usara Vista de esclavo no muerto? Si bien la pregunta había cruzado por su mente, no pudo probarla porque ella no podía lanzar hechizos de ese nivel. Sin embargo, la magia de Yggdrasil y este mundo eran bastante similares, por lo que tal vez ella estaría usando la versión post-parche del hechizo también. ¿Qué diablos pasa con este mundo? No podía creer que esto fuera solo un mundo del juego, sin importar cuánto lo intentara. Sin embargo, tampoco podía creer que Suzuki Satoru se hubiera encontrado con algún accidente en el mundo real y este era un sueño que estaba viendo en el momento antes de su muerte. Sería mejor decir que lo habían transportado a otro mundo o que había renacido en él. Quizás tal explicación podría estar más cerca de la verdad. Bueno, no tengo tiempo para pensar en preguntas como esta ahora, ¿verdad? Si mi oponente está en el nivel de un Overlord, entonces la distracción podría significar la muerte para mí. Necesito destruirlo por completo y sin dejarlo a dónde correr. Finalmente, le había dado un ítem de pago para que lo guardara en la boca. Se llamaba el títere de intercambio. Tanto la distancia que había recorrido Suzuki Satoru como el hecho de que Kino estaba aquí se habían calculado cuidadosamente con este ítem en mente. Si no pudiera usar este ítem, entonces no habría sido necesario traer a Kino en absoluto. Con eso, sus preparativos estaban completos. Dio una orden mental de «adelante», y el perro zombie caminó hacia adelante. Personalmente, hubiera preferido que corriera, pero había comprobado y confirmado que los perros zombies dentro de la ciudad no corrían. Por esa razón, hacer que corra sería muy sospechoso, por lo que le había ordenado que caminara. Saltó sobre una parte en ruinas de la muralla del castillo y atravesó directamente la puerta del castillo. Suzuki Satoru había pensado que los secuaces no muertos habrían aparecido. Se sintió un poco decepcionado cuando no hubo ninguno. Según Kino, la criatura no muerta que se había apoderado del castillo no había traído ningún secuaz cuando lo vio por primera vez. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que se había apoderado del castillo, por lo que debería haber reunido varios secuaces para él, probablemente no muertos. Bueno, supongo que tengo suerte de que no haya ninguno. Aunque no puedo estar seguro de que realmente no lo haya. Vista de esclavo no muerto, entró en vigor a través de la visión del perro zombie. Por lo tanto, la capacidad de Suzuki Satoru para ver a través de los efectos de invisibilidad no funcionaría. Por lo tanto, era posible que hubiera no muertos invisibles alrededor. Sin embargo, no podría hacer nada si seguía acobardado por todo. Suzuki Satoru hizo que el perro zombie entrara al castillo. Ya había aprendido por observación externa que había zombies deambulando por el castillo. Como habían estado protegidos del clima, esos zombies estaban mejor vestidos que otros, lo que permitía que los demás vieran que eran personas que trabajaban dentro del castillo. Estos zombies no mostraron ninguna hostilidad hacia el perro zombie, al igual que habían tratado a Suzuki Satoru cuando llegó por primera vez a este mundo. En otras palabras, no estaban bajo el control del misterioso no muerto dentro de este castillo. Aún así, incluso si tuvieran las mismas habilidades que Suzuki Satoru, seguramente no emplearían sus habilidades de uso limitados en un simple perro zombie. Zombies, entonces. No,
Solo zombies. Sí. Hay zombies dentro del castillo, todos dentro del castillo que se convirtieron en zombies. En otras palabras, no podía considerarlos como fuerzas defensivas. Mientras el perro zombie continuaba adelante, Suzuki Satoru comenzó a sentirse desconcertado. Debería haber habido no muertos de alto nivel aquí, vigilando la entrada y los pasillos. Pero como esperaba, no hubo ninguno. Hay un límite superior para el valor de los niveles de no muertos que uno puede controlar. Eso debería seguir siendo el mismo incluso en este mundo, por lo que es posible que haya colocado poderosas criaturas no muertas a su lado. Hablando de eso, ¿no debería haber colocado al menos a una de esas criaturas cerca de la entrada del castillo? Continuó haciendo avanzar al perro zombie a través del castillo. Continuó como si sus alrededores estuvieran totalmente desprovistos de gente, aunque había zombies deambulando por todo el lugar. Suzuki Satoru gradualmente comenzó a sentirse incómodo. Las cosas no deberían haber ido tan bien. Comenzó a preguntarse si esto era una trampa. De acuerdo con P.K. para tontos, de Punito Moe-san, en este momento debería retroceder y evaluar la situación, ¿verdad? Sin embargo, eso supone que el enemigo está al mismo nivel que yo y tiene experiencia en P.K. Es posible que no tenga tal experiencia, razón por la cual sus defensas están llenas de agujeros y parece carecer de sentido de la precaución. El perro zombie continuó pasando a los zombies que deambulaban por el interior del castillo, como se indica en el plan de infiltración. Su andar tambaleante de hace un momento estaba calculado para hacer que la oposición pensara que se trataba de un perro zombie común que había tropezado accidentalmente. Dicho esto, no creo que sirva de nada. Aún así, la mayoría de los no muertos poco inteligentes, los controlados, que solo saben cómo obedecer órdenes simples, probablemente no se darán cuenta o saldrán corriendo para decírselo a su amo. Ayer, le había preguntado a Kino, si tuvieras que colocar centinelas, ¿dónde los pondrías? Y el perro zombie estaba siguiendo el camino que ella creía más seguro. Terminó en la habitación del padre de Kino. La habitación más grande y lujosa del castillo. Si hubiera un líder enemigo, lo más probable es que lo encontraran allí. Afortunadamente, el piso y el techo no se habían derrumbado por la descomposición, y el perro zombie pronto se acercó a su destino. Si el enemigo hubiera desplegado un efecto de retrasar teletransportación de área amplia, entonces todos sus planes se esfumarían, por lo tanto, también había tenido en cuenta el radio máximo de tal efecto. Entraremos en contacto cercano después de esto. Utilice el cristal en caso de emergencia. Entendido, cuento contigo, Satoru-sama. Memorizó el paisaje que el perro zombie había visto, y luego lo volvió a quitar. Suzuki Satoru aún podía cambiar de lugar con él usando su ítem de efectivo si sentía que estaba en peligro, por lo que esperaba sinceramente que pudiera escapar con éxito. Luego comenzó a ponerse mejoras a sí mismo. No podía olvidarse de lanzar, ver a través, sobre sí mismo. Había un límite a los poderes de la visión de un perro zombie. Realmente podría haber habido un no muerto invisible en el camino, y no se sabía si iba detrás del perro zombie. Esta precaución estaba bien justificada. Y luego estaba lo más importante, invisibilidad perfecta. No hubo necesidad de cambiar su equipo. Ya se había preparado para enfrentarse a un nigromante antes de venir aquí. En el momento en que Suzuki Satoru lanzó teletransportación mayor, fue llevado a su ubicación memorizada. Miró a su alrededor para ver si había alguna criatura no muerta que el perro zombie hubiera pasado por alto. No hubo ninguna. No podía sentirse aliviado todavía. Lo que ocupó su lugar fue una tensión nacida del miedo que llenó su huesudo cuerpo. La idea de que estaba en el corazón del territorio enemigo hizo que su inexistente corazón latiera con fuerza. Sin embargo, esa ansiedad no lo puso rígido, probablemente porque era un no muerto. Avanzó sin hacer ruido, usando volar, para asegurarse de no tocar el suelo. Lentamente, se acercó a la cámara del rey. Casi estaba allí. En ese momento, la puerta se abrió de repente y pudo ver una criatura no muerta más allá. La cara de Suzuki Satoru se puso gris. Este fue uno de los peores escenarios. Fue un encuentro.
La apariencia y el equipo del ser no muerto que vio se veía muy similar a lo que Kino había descrito. Ver al ser no muerto que parecía un Overlord no hizo que Suzuki Satoru sintiera que había llegado su oportunidad. Más bien, se sentía más como un peligro acercándose. Las palabras retroceder le vinieron a la mente, pero el plan siempre había sido realizar un reconocimiento en vigor, como podía irse sin ver una sola de las cartas de triunfo de la oposición. Negociar con su oposición nunca había sido una opción desde el principio. Por lo tanto, Suzuki Satoru lanzó su hechizo, como un asesino de la oscuridad. Triple maximizar magia, corte de realidad. Abrió con su hechizo más dañino. Este fue un buen movimiento que le permitió ignorar las resistencias de su oponente. Sin embargo, no le permitiría obtener mucha información. Dicho esto, no le importaba mucho encontrar las resistencias de su oponente y no tenía tiempo para usar, detener tiempo, y hechizos similares para discernir sus debilidades. El hechizo, conocido como el más dañino de los hechizos de 10º nivel, golpeó al ser no muerto, que se tambaleó. Suzuki Satoru inmediatamente consideró su próximo movimiento. No puedo eliminar a un Overlord de un solo golpe. Entonces, ¿qué hay de repetir el mismo hechizo? No, el enemigo podría teletransportarse y regresar con refuerzos. Entonces, ¿debería bloquear su teletransportación? Invisibilidad perfecta, se disipó cuando ataqué, ¿debería volver a lanzarla y luego escapar? Ahora que lo pienso, ¿por qué se mostró solo frente a un intruso que podría llegar tan lejos en el territorio de un poderoso ser no muerto? ¿Dónde están sus secuaces? ¿Me está tomando a la ligera? Mientras su mente corría, la inspiración repentinamente golpeó a Suzuki Satoru. Todo fue una trampa, diseñada para crear una oportunidad en la que Suzuki Satoru dejaría el lado de Kino. Tisk. Suzuki Satoru no pudo evitar exclamar cuando la ansiedad lo invadió. Eso era muy probable. Y luego el ser no muerto que yacía en el suelo se desmoronó hasta convertirse en nada, como si hubiera pasado mucho tiempo para él, dejando solo su equipo para rodar por el suelo. Entre ellos había un ítem importante que Kino había mencionado, una varita de cristal. ¿Está muerto? Imposible, pensó Suzuki Satoru. Ese único ataque no podría haber vencido a un Overlord. ¿Podría ser una ilusión? Suzuki Satoru inmediatamente descartó esa idea. Cualquier cosa que no fueran ilusiones especiales o habilidades de clase especializada será inútil contra seres no muertos como él. Por lo tanto, lo más probable es que no fuera una ilusión. No, espera, ¿podría ser esto algo único en este mundo, un Overlord especializado en ilusiones? ¿Algo que no existe en Yggdrasil? Si seguimos el principio básico de perder algo para ganar algo más, ¿es posible que haya perdido la capacidad de dominar a otros no muertos como precio por sus habilidades? No es imposible, ¿verdad? Por supuesto, Suzuki Satoru también había albergado dudas de que Kino había sobreestimado la fuerza de la oposición y en realidad eran muy débiles. Sin embargo, cualquier pérdida causada por sobreestimar a la oposición debería ser menor que las pérdidas incurridas por subestimarla. Sería una broma si fuera lo primero, pero las cosas no serían tan sencillas si fuera lo segundo. Por lo tanto, Suzuki Satoru rechazó la posibilidad de que hubiera sobreestimado a su enemigo. Dadas las circunstancias actuales, eso dejaba solo una respuesta. Es una trampa. ¿Cuál fue el objetivo de esta trampa? ¿Por qué el enemigo le había dado su equipo a su doble imitación? ¿Realmente había salido de la habitación por accidente? Si ese no fuera el caso, entonces debería asumir que la oposición ya estaba al tanto de sus planes. ¿Se corrió la voz? Entonces esta podría ser una trampa dirigida a mí o a Kino, o incluso a los dos. Si la trampa solo tenía la intención de atrapar a Suzuki Satoru, entonces este era un lugar que podría sellar su perdición, y el peligro solo aumentaría cuanto más tiempo permaneciera. Pero, ¿y si Kino fuera su objetivo? ¿O ambos? Mirando a su alrededor, no vio ninguna señal de que el enemigo estuviera lanzando un ataque. Erk. Lo más probable es que esta trampa estuviera dirigida a Kino. Después de todo, Suzuki Satoru acababa de aparecer hace unos días. No. Espera. ¿Podría ser que este no muerto me convocó a este mundo? Pero,
¿Podría ser esto posible? Normalmente hablando, esto sería una trampa para Kino. O tal vez había algún secreto en este castillo y por eso estaba buscando a Kino, que era su clave. Quizás había estado observando todo lo que Suzuki Satoru y Kino habían estado haciendo, al igual que Suzuki Satoru había estado observando a la oposición. El enemigo probablemente estaba esperando su oportunidad de separar a Kino de su carta de triunfo, Suzuki Satoru. Es posible. Después de considerar que era muy probable que todo fuera una trampa, Suzuki Satoru felicitó de todo corazón a su enemigo. Probablemente había estado en la palma de la mano de su oponente todo este tiempo. Si fuera a buscar a Kino ahora, era muy probable que se dirigiera a una emboscada letal de las fuerzas principales de su enemigo que habían sido tendidas de antemano. Suzuki Satoru, no, Punito Mou habría hecho tal cosa. Si fuera él quien lo hizo, probablemente usaría a Kino como rehén para negociar con su enemigo. Esto sería matar dos pájaros de un tiro. En este momento, el mejor curso de acción para Suzuki Satoru sería teletransportarse a un lugar seguro. Después de eso, si Kino fuera capturada por el enemigo, encontraría alguna forma de rescatarla. Si realmente no había forma de hacerlo, entonces sería una despedida para ella. Desde el punto de vista de la oposición, no matar a Suzuki Satoru aquí fue porque desconfiaba de él. Si Suzuki Satoru huyera ahora mismo con el rabo entre las piernas, probablemente no lo perseguiría. Todo estaría bien siempre y cuando no obtuvieran nada de Kino. Tisk. Suzuki Satoru chasqueó la lengua y miró hacia afuera, luego decidió teletransportarse en el aire. Su campo de visión cambió de repente, como lo había hecho cuando invadió el castillo. Parecería que no había medidas de bloqueo de teletransportación. El peor de los casos, el que Suzuki Satoru quería evitar, era si podía teletransportarse al castillo pero no salir de la misma manera. Si bien uno no podía teletransportarse dentro o fuera de la gran tumba subterránea de Nazarick, había muchas mazmorras en el juego que prohibían escapar por teletransportación. Mirando hacia abajo desde el aire, las paredes exteriores de la noble propiedad donde se escondía Kino eran claramente visibles para él. Usando su vista mejorada después de convertirse en Momonga, pudo decir con certeza que no había habido cambios desde antes de su intrusión. Por muy de cerca que mirara, no podía ver ningún enemigo alrededor de Kino. ¿Está usando a Kino como cebo? Ya veo. Su plan probablemente sea esperar a que muerda el anzuelo y nos atrape a los dos a la vez. Bien jugado. Suzuki Satoru sonrió. Era la sonrisa de alguien que había visto completamente a través de los planes de su oponente. Suzuki Satoru lanzó invisibilidad perfecta y miró hacia abajo desde el cielo. Habrá una buena oportunidad de salvar a Kino cuando el enemigo me note en el aire y entre en acción en el suelo. Suzuki Satoru observó a Kino desde el aire, con la esperanza de adivinar las intenciones de su adversario. Y así, pasaron 3 minutos. No escuchó nada, además del viento que soplaba en el aire. Nada voló hacia él, y ciertamente nada atacó a Kino. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué el enemigo no está haciendo nada? ¿Podría ser, él está esperando que haga un movimiento y luego responda? Maldita sea. Tú eres bastante bueno. Suzuki Satoru murmuró para sí mismo. La oposición es bastante inteligente. Saben que no queremos morir también. En ese caso, haré esto. Suzuki Satoru decidió hacer un movimiento y cambiar la situación. Se pondría en contacto con Kino con mensaje, y luego cambiaría la ubicación del campo de batalla. Kino, soy yo, Satoru. Te estoy mirando desde el aire. Tu ubicación actual es ahora muy peligrosa. Dirígete al escondite en las alcantarillas de inmediato. Estás mintiendo. Y con eso, el mensaje fue cortado. ¿Qué? ¿Cuál fue el significado de eso? El no muerto Suzuki Satoru entró en pánico ante la reacción totalmente incomprensible de Kino. ¿El mensaje fue una mentira? ¿No me digas que Kino ya ha sido golpeado por un hechizo enemigo? Pero ella es una no muerto, ¿verdad? Ella no debería estar sujeta a efectos que afecten la mente. No, eso es solo mi conocimiento de Yggdrasil. ¿Los no muertos de este mundo también son vulnerables a los efectos mentales? No lo entiendo.
¿Estaba Kino aliada con el enemigo todo el tiempo? Pero ella fue la que encontró el escondite, no me digas que también lo estaba haciendo el enemigo. ¿Qué debo hacer? El manual de P.K. no menciona situaciones como esta, y Suzuki Satoru no tenía información previa a la que recurrir. ¿Debería olvidarme de todo y correr?, pensó Suzuki Satoru. Había observado los alrededores de Kino desde el aire durante 7 minutos completos y nada había cambiado. Habiéndose cansado de escuchar el viento, Suzuki Satoru habló en voz baja. No hay signos de movimiento en absoluto. La espera inútil había desterrado la emoción de verse envuelto en una batalla a vida o muerte. No, esto también es una trampa enemiga. El tiempo no significa nada para nosotros que somos no muertos. Dicho esto, esperar es difícil de soportar, pero no es gran cosa. El enemigo debe estar esperando a que me ponga ansioso y salga corriendo. Una voz en su corazón dijo, ese es probablemente el caso, y Suzuki Satoru abandonó sus planes de huir. En cambio, siguió esperando. Habían pasado 10 minutos. Esto es extraño. Algo definitivamente no está bien. De todos modos, empezaré por regresar al perro zombie. Ah. Eso significaría que el perro zombie con el ítem de pago desaparecería. Yo tampoco podría encontrar el ítem. Ag. Tampoco podía permitir que le entregara algo a Kino. No podía convocar ni crear no muertos. Consideró que la oposición podría haberlos evitado y haber entrado en la alcantarilla, y luego apostado no muertos bastante poderosos allí. Si acababa con esos no muertos ahora, entonces tendría que preocuparse por ser emboscado por el enemigo en las alcantarillas mientras se retiraban. Mientras pensaba eso, cambió su atención al perro zombie que había convocado con su exceso de maná. Ya había regresado a las cercanías de la puerta del castillo para estar de pie. Entonces, ¿debería enviárselo a Kino y mostrarle el camino? Quizás el enemigo no había atacado porque había descubierto a Suzuki Satoru en el aire. Por lo tanto, si Suzuki Satoru se hubiera ido, el enemigo podría decidir actuar. Después de considerar ese punto, Suzuki Satoru lanzó teletransportación mayor, nuevamente, y se teletransportó al patio de una casa no muy lejos de la posición de Kino. Después de asegurarse de que no fuera visible desde el castillo, le ordenó al perro zombie que se moviera hacia Kino. Parecería que Kino estaba usando invisibilidad, porque el perro zombie no podía verla. Sin embargo, cuando el perro zombie llegó al área que había visto desde el aire, Kino apareció de repente. El perro zombie tiró del dobladillo del vestido de Kino. Kino pareció entender su significado y trotó detrás del perro zombie mientras lideraba el camino. Después de finalmente salir de su escondite, Suzuki Satoru pudo ver a Kino mientras el perro zombie la traía. Sin embargo, todavía no podía relajarse. Los seres no muertos con habilidades de ladrón de alto nivel no eran comunes, pero aún existían. Alguien así podría lanzar un ataque furtivo. Satoru-sama. Estás a salvo. Había sido mucho más allá del tiempo señalado y probablemente estaba muy preocupada. Kino parecía muy feliz, pero ahora no era el momento de estar feliz. Ven aquí. Suzuki Satoru saltó y tomó la mano de Kino. No hubo tiempo para explicarle todo a Kino, cuyos ojos estaban muy abiertos. Suzuki Satoru inmediatamente lanzó teletransportación mayor, llevando a Kino y al perro zombie a su base de alcantarillado. Revisó su entorno después de llegar, prestando especial atención a la entrada. No había señales de que se hubiera abierto la puerta. El cuerpo globocular, que flotaba en el aire, tampoco había sido dañado. Podía estar seguro de que estaba a salvo. Uf. Fue solo cuando regresó aquí que Suzuki Satoru se permitió dar un suspiro de alivio. Después de eso, recordó que tenía que explicarle las cosas a Kino. Después de despedir al perro zombie y recoger el ítem de pago, Suzuki Satoru comenzó su explicación. Los puntos principales eran que había eliminado al ser no muerto del que Kino había estado hablando, pero el enemigo era demasiado débil, por lo que era posible que pudiera haber sido un doble de cuerpo o algo similar. Por lo tanto, había optado por retirarse. No, no creo que ese sea el caso. ¿No crees que lo derrotaste tan fácilmente porque eres un lanzador de magia tan poderoso, Satoru-sama? Si hubiera sido un overlord como yo,
seguramente no habría caído tan fácilmente. La diferencia entre mi fuerza y la del enemigo es demasiado grande, así que todo lo que pude decir fue que era muy poderosa. ¿Podría ser eso posible? También lo consideré. En ese caso, iré a comprobarlo yo mismo de nuevo. Era muy peligroso, pero también era la única forma. Suzuki Satoru podía sentir la presencia de los no muertos, pero no podía sentir su fuerza. Por lo tanto, no tuvo más remedio que evaluarlos con sus propios ojos. Muchísimas gracias. La búsqueda puede tardar 1 o 2 horas, por lo que tendrás que esperar aquí. Después de ordenarle al cuerpo glóbulo ocular que protegiera a Kino, Suzuki Satoru se teletransportó nuevamente a la noble propiedad. Observó el interior del castillo desde allí, pero no hubo conmoción ni ninguna señal de que el nivel de alerta hubiera aumentado. Él conjuró un poderoso ser no muerto con convocar no muerto, 10º nivel, y lo envió al castillo. Sin embargo, no se produjo ninguna batalla. Por lo tanto, Suzuki Satoru reforzó su determinación y lo siguió de cerca. Volvió sobre el camino del perro zombie hacia la sala del trono. En su camino hacia allí, no se encontró con ningún otro no muerto además de los zombies. La puerta del salón del trono permaneció abierta. La túnica y el equipo del ser no muerto que había eliminado antes estaban esparcidos por el suelo. De ninguna manera. ¿No me digas que era demasiado débil? Ah, esto está mal, me equivoqué. Quizás eso realmente era un doble de cuerpo y lo real huyó inmediatamente una vez que se dio cuenta de que no podía vencerme. Ciertamente eso es posible. Si hubiera sabido esto en ese entonces, habrían sido mejores las cosas si hubiera abierto con bloqueo dimensional o algún otro hechizo de control del campo de batalla en lugar de magia de ataque. Hice un mal movimiento, se lamentó mientras dirigía al no muerto a su lado dentro de la habitación. No hubo reacciones de no muertos desde el interior, pero no pudo eliminar la posibilidad de que hubiera guardias adentro que no fueran no muertos. Después de ver que su secuaz no había sido atacado, Suzuki Satoru se paró frente a la habitación y se asomó al interior. De las muchas mesas en el interior, muchas de ellas habían sido trasladadas de otras habitaciones. Estaban apiladas con libros, hasta que formaron un montón. Pergaminos y papeles rugosos estaban esparcidos por todo el suelo, y estaban llenos de caracteres que Suzuki Satoru no reconoció. Parecía la habitación de un erudito o un burócrata que se ocupaba mucho del papeleo. Toda la información está aquí. ¿Pero no hay nadie alrededor? Suzuki Satoru tomó todos los ítems del suelo en su inventario. Si bien quería investigarlos de inmediato, debería seguir buscando poderosos no muertos como su principal prioridad. Suzuki Satoru prácticamente puso patas arriba el interior del castillo. 2 horas después, se cruzó de brazos y empezó a pensar. No puedo encontrarlo por ningún lado. Ha huido. No, lo dudo. Escapar por sí mismo sería una cosa, pero sería imposible huir con todos sus secuaces bajo mi vigilancia. Más importante aún, dejó todas estas cosas similares a documentos aquí. Además, no había señales de que se utilizaran otras habitaciones. Básicamente puedo concluir que la oposición fue demasiado débil. Suzuki Satoru estaba furioso por todo el tiempo y las células cerebrales que había desperdiciado. Se podría decir que esto fue un fracaso provocado por la lucha sin hacer los planes de respaldo adecuados con anticipación. Si Punito-san se enterara de esto, me regañaría todo el día sobre las cosas salieron tan bien simplemente porque tuviste suerte, etc. En verdad, podría haber estado peor si el enemigo no hubiera sido tan débil. Este lugar era diferente al juego. Quizás solo tenía una vida, después de todo, no sabía cómo funcionaba la mecánica de la resurrección y, por lo tanto, necesitaba cuidarse mejor. Después de reafirmar sus pensamientos, Suzuki Satoru se dirigió hacia donde estaba Kino. ¡Ja! Los zombies siguen siendo zombies. Como lo pensé, devolverlos a la normalidad no es tan fácil. Aún así, es por eso que esto era una prioridad. Pero cuando te pongas manos a la obra, ¿realmente puedes restaurarlos? Suzuki Satoru tomó la varita que acababa de recoger de su inventario. La miró, luego lo guardó y lanzó su hechizo de teletransportación. Parte 2. Suzuki Satoru regresó al castillo con Kino a cuestas. Esta vez,
planeaba registrar el interior con más cuidado. Le prestó a Kino un ítem que podía lanzar, volar, y los dos usaron volar para mirar alrededor del interior del castillo. Todo lo que hizo Kino fue ver si había algo diferente en el castillo en comparación con cuando ella vivía en él. Aún así, revisar un castillo tan enorme tomó bastante tiempo. Al final, no habían encontrado nada especial. Kino había encerrado a sus padres en la habitación de su madre. Si bien todavía eran no muertos, también estaban intactos. Parecería que el no muerto no estaban interesado en nada más que convertir la sala del trono en un laboratorio de investigación. Y así regresaron a la alcantarilla por el momento. Después de que el maná de Kino se recuperó, lanzaron, volar, nuevamente y se dirigieron a la sala del trono para investigaciones más profundas. El sol se puso y la noche descendió lentamente sobre la tierra. La sala del trono se dividió en 3 salas. El que estaba junto a la puerta estaba lleno de libros, el segundo estaba lleno de tesoros reunidos de toda la ciudad, y la última habitación era el laboratorio de los no muertos. Contenía algunos fluidos misteriosos y un hedor que no desaparecía. Después de buscar la opinión de Kino sobre el asunto, Suzuki Satoru decidió poner todos los ítems en su inventario ya que no excedía su capacidad de peso, y luego los movió a una habitación aleatoria. Kino originalmente había querido volver a su propia habitación, pero Suzuki Satoru rechazó esa idea. Si fueran a hacer eso, no habrían necesitado usar volar mientras realizaban sus investigaciones. Después de eso, decidieron pasar a la habitación que alguna vez usaron las sirvientas. Cuando Suzuki Satoru lo exploró por primera vez, tanto él como su secuaz se habían preparado para entrar en la habitación, pero en cambio habían tenido una cara de polvo blanco. Sin embargo, ahora estaba menos polvoriento. Hay tanto polvo. Suzuki Satoru había sido preparado mentalmente para esto, y todo lo que pudo hacer fue encogerse de hombros ante el lamento de Kino. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que alguien vivió aquí. El suelo estaba lleno de polvo, lo que indicaba que nadie había puesto un pie aquí durante mucho tiempo. Por lo tanto, los dos no se detuvieron en eso después de darle un vistazo. Kino fue la primera en entrar en la habitación. La atravesó y abrió la ventana. El viento que soplaba arrojó una gran cantidad de polvo. Si hubiera algún ser vivo presente que necesitara respirar, probablemente ya habría estado tosiendo. Sin embargo, ambos eran no muertos, que no tenían tal necesidad, y lo máximo que podían hacer las nubes de polvo era molestarlos levemente. ¿Puedo limpiar esta habitación? No necesitas pedir mi permiso para eso, pensó Suzuki Satoru, y luego respondió. No me importa. Sin embargo, ¿qué piensas de limpiar el polvo de esta manera? Suzuki Satoru sacó un pergamino. Como acumulador compulsivo, era el tipo de persona que no usaba los ítems consumibles a la ligera. Sin embargo, este era solo un ítem de bajo nivel y tenía muchos sustitutos superiores, por lo que no le importaba. El pergamino contenía un hechizo, invocar monstruo, primer nivel. Podría convocar a un elemental de aire menor de bajo nivel. No había necesidad de hablar con él, era como si tuviera un vínculo mental con el lanzador, que podía dar órdenes con un impulso mental. El elemental de aire comenzó a girar y rápidamente sopló el polvo dentro de la habitación exterior. Kino-san, este pergamino contiene el mismo tipo de hechizo. ¿Por qué no intentas convocar a un elemental de agua con él? Suzuki Satoru le entregó el pergamino y Kino lanzó el hechizo, convocando a un elemental de agua menor, como había dicho. Gracias, Satoru-sama. No hay necesidad de hacer una ceremonia. No te lo tomes en serio. Los elementales convocados por pergaminos de primer nivel solo existen por un corto tiempo. Ten en cuenta tus prioridades al limpiar la habitación. Muy bien. Además, ahora puedes disipar el hechizo, volar. Entiendo. Aunque no había habido grandes cambios en la situación, quizás poder recuperar su hogar hizo que Kino se sintiera visiblemente más feliz, y asintió. Mientras observaba el marcado cambio en Kino, Suzuki Satoru lo contempló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Le había dado a Kino el pergamino por una razón. Si bien había realizado muchas pruebas después de venir a este mundo, esta era la primera vez que usaba un ítem consumible como un pergamino. Ya veo.
para que los habitantes de este mundo puedan usar los pergaminos de Yggdrasil. Entonces, ¿qué pasa al revés? Me gustaría probar eso también. Además, los elementales convocados por el pergamino tienen una vida muy corta, ella no pareció encontrar nada malo en eso. Entonces, mi conocimiento de los pergaminos en Yggdrasil también es aplicable a este mundo. ¿Estoy en lo cierto? Si bien le había preguntado a Kinnou sobre cosas como esa antes, ahora tenía su prueba. No era que no confiara en ella, pero ver para creer, después de todo. Como había dicho, los dos elementales pronto desaparecieron, pero para ese momento la habitación ya estaba bastante limpia. ¿Dónde miraremos ahora? Quería empezar con este paquete de pergaminos. ¿Por qué había venido aquí esa criatura no muerta? ¿Quién era ese no muerto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿había realmente una manera de restaurar a las personas que se habían convertido en zombies? Fueron esas preguntas en su corazón las que la impulsaron, dándole la débil esperanza de que pudiera encontrar la respuesta dentro de esos pergaminos, razón por la cual quería comenzar con ellos. Justo cuando Kinnou estaba a punto de abrir esos pergaminos enrollados que apestaban a un olor premonitorio, Suzuki Satoru la detuvo. ¿Sucede algo, Satoru-sama? Permíteme recordártelo, pero ¿has comprobado si contienen trampas? ¿Es posible que contengan algún tipo de trampa mágica? Algunas trampas están disfrazadas de pergaminos. Cuando la gente intenta usarlos, explotan, etc. ¿Existen tales cosas? ¿Quieres decir que no lo hacen? Los dos se miraron. Satoru-sama, ¿tienes una solución? No soy bueno para desarmar trampas. Creo que sería mejor dejar que uno de mis no muertos creados lo abriera. Diciendo eso, Suzuki Satoru creó un caballero de la muerte. Hizo que el caballero de la muerte saliera de la habitación y lo abriera desde la distancia. Sin embargo, el problema era que el pergamino ordinario también se quemaría en caso de explosión, por lo que tuvo que sacar cada pieza individualmente para verificar si estaban a salvo. Después de repetir el proceso con todos los pergaminos, pasaron a los libros. Mientras el caballero de la muerte repetía una acción de memoria, Kinnou también estaba revisando los pergaminos que habían sido declarados seguros. Sin embargo, la cara de Kinnou se congeló. Lo siento, Satoru-sama. No entiendo estas palabras. Había escuchado antes que existían muchos idiomas en este mundo. Suzuki Satoru se paró detrás de Kinnou y miró los pergaminos. Vaya, no puedo creer que esté en japonés, pero semejante ilusión no fue así. En ese caso, Suzuki Satoru sacó un monóculo de su inventario. Te prestaré esto. Este ítem debería permitirte traducir idiomas. Suzuki Satoru no lo usó él mismo porque sintió que no podría entender el contenido de la investigación. Como un adulto adecuado, debería comprobar si incluía algún contenido que no fuera adecuado para niños, pero aún así era mejor que mirarlo y decir, es demasiado especializado, no lo entiendo, y luego entregárselo a Kinnou. Kinnou no pareció darse cuenta de que Suzuki Satoru se estaba humillando en su corazón y le agradeció. Luego, se puso el monóculo y comenzó a leer. Parecería que el monóculo fue efectivo, porque Kinnou comenzó a examinar el contenido de los pergaminos. Ella leyó en silencio, alcanzando el siguiente pergamino después de terminar el primero. Para no molestar a Kinnou, Suzuki Satoru se hizo a un lado. No había nada que él, como persona que nunca había considerado la magia como un campo de estudio, pudiera aprender de ellos. De vez en cuando, Kinnou mencionaba una pregunta sobre los principios mágicos, para Suzuki Satoru era simplemente confuso. Tampoco fingió conocimiento, en lugar respondió con un simple «no sé». Aunque Suzuki Satoru no parecía saber nada, Kinnou no parecía desconfiar de él. Después de todo, el hecho de su abrumador poder estaba en plena exhibición, y había algunas clases que controlaban la magia mediante la sensación en lugar del conocimiento teórico. Ella debió haberlo tomado por uno de esos lanzadores de magia basados en la sensación. Mientras miraba el pequeño cuerpo de Kinnou, enterrado en sus libros, Suzuki Satoru comenzó a colocar los ítems que había descubierto en el suelo. Al mismo tiempo, usó sus hechizos para ver qué tipo de magia estaba imbuida en esos ítems.
El primero que investigó fue el bastón. Después de ver la magia que contenía, llamó a Kino, a pesar de sentirse un poco avergonzado. Disculpa, pero ¿podrías venir y echar un vistazo a este ítem? Ah. Sí. Kino rápidamente se volvió para mirar en su dirección. Acerca de estos. Ah. Kino se levantó de su asiento y corrió hacia los ítems, donde los recogió. Eso es. Mientras tengamos esto. La mirada de deleite en Kino parecía volver a la normalidad de vez en cuando, pero inconscientemente fue reemplazada por alegría nuevamente. ¿Es este el ítem de resurrección que mencionaste antes? La noción en su corazón había sido validada, este era un ítem que el no muerto había abandonado cuando invadió. Este era uno de los tesoros de la nación, junto con la máscara de Oruda Nirubia, la túnica del primer invierno y el guantelete del grifo Lord. Era una varita transparente, tallada en un cristal gigantesco y perfeccionada. Su nombre era Blanco Perdido. Si lo que dijo ayer era correcto, entonces Suzuki Satoru creía que el hechizo que contenía debería ser el hechizo divino de quinto nivel, levantar a los muertos. Pero de acuerdo con sus investigaciones en este momento, los efectos del hechizo fueron ligeramente diferentes. O más bien, parecía una varita, debería ser utilizable como varita, pero fundamentalmente, era algo completamente diferente. Se sintió un poco vergonzoso usarlo así. Sin embargo, aunque Suzuki Satoru también tenía ítems de resurrección que contenían hechizos de nivel superior, no tenía intención de mostrarlos hasta ayer. Una de las razones fue porque no estaba seguro de si la magia de resurrección seguía la misma mecánica en este mundo. Pero era cierto que había encubierto esa parte. Suzuki Satoru no era lo suficientemente de piel dura como para ser franco al respecto. Sin embargo, Momonga ahora no tenía piel de la que hablar. Sí. Ahora estoy seguro de que todos pueden ser. Kino se mordió el labio por un momento, probablemente porque no había forma de salvar a todos con un ítem de usos limitados. No, era obvio que un ítem poderoso tendría algún tipo de límite en su uso. Kino estaba ahora en una posición en la que tendría que decidir a quién salvar. Aún así, primero tendremos que destruirlos antes de tener la oportunidad de devolverlos a ser seres humanos. Entonces, ¿cómo puedo devolverlos a la vida? ¿Qué tal si terminan su vida como zombie y luego tratas de resucitarlos con este ítem? Ya veo. No podremos probarlo en el castillo, entonces, le explicó Suzuki Satoru a una desconcertada Kino. Si bien mi conocimiento de esta nación puede diferir de este, si destruimos a un zombie aquí, perdóname, si matamos a alguien aquí, es posible que incurramos en la hostilidad de todos los zombies circundantes. Para evitar eso, debemos llevar nuestro zombie de prueba lejos, donde no generará hostilidad. Sin embargo, no tengo idea de qué tan lejos sería eso. ¿Tienes alguna idea? Ah, sí, es así. ¿No lo es? Los dos se miraron. Esto no fue tanto una división en su comprensión del mundo, sino que ninguno de los dos no estaba seguro de cuál era el problema. Por lo tanto, necesitaban discutir juntos las ganancias y pérdidas de tal acción. Al final, decidieron dejar que Kino terminara de leer todos los libros primero. Esta fue una decisión tomada con la esperanza de que uno de ellos le diera una respuesta, confiando su suerte al cielo. Después de ver a Kino recoger sus libros nuevamente, Suzuki Satoru volvió a examinar los ítems restantes de esa criatura no muerta. Mientras Suzuki Satoru recogía un collar de plata, frunció sus inexistentes cejas. Este no es un ítem mágico. Es un collar encantado. ¿Este tipo de accesorio está de moda? No se pueden equipar varios ítems mágicos en el mismo espacio de ítems. Si bien uno podía usar muchos ítems mágicos alrededor de su cuello, había escuchado de Kino que solo los poderes del ítem que se había puesto por última vez serían utilizables, por lo que parecería que el principio era el mismo en este mundo que en Yggdrasil. Si bien no le importaba particularmente si ese ser no muerto era el tipo de persona que se adornaba con ornamentos inútiles, no parecía ser el caso. No tenía ningún otro ítem no mágico además de este collar. Debe haber algún significado para esto. Había un objeto de plata circular que pendía del collar. Parecía un poco gastado,
pero podía ver claramente lo que parecían símbolos y letras talladas en él. ¿Tiene esto algún significado? ¿Es la clave de algo? No, podría ser un símbolo sagrado de algún tipo, para una criatura no muerta. ¿O se trataba de un ítem central con significado religioso? Parece haber algo en la parte de atrás, parece una especie de insignia del gremio. Ah. ¿Implica esto que pertenece a alguna organización? No estaba seguro del significado de esto, así que todo lo que pudo hacer fue conjeturar. Sin embargo, sería malo si perteneciera a algún grupo. Aunque soy cauteloso porque es posible. Solo tengo que rogar para que Kino conozca el significado de ese emblema. Kino estaba leyendo velozmente, hojeando rápidamente los libros. Desde un lado, pudo ver una expresión tensa y asustada en su rostro. Probablemente no estaría escuchando buenas noticias de ella. Kino-san, lamento interrumpir mientras estás ocupada, pero ¿podrías ayudarme a echar un vistazo a este collar? ¿Eh? Ah, sí. Veamos, no parecen letras. ¿Son marcas? Ya veo. Entonces, ¿qué pasa con las cosas de tu lado? Había una pila de libros que se habían leído y una pila de libros que no se habían leído. Había preguntado porque el primero empequeñecía al segundo. Kino suspiró profundamente. Fue un suspiro que sonó como si viniera de un empleado de la empresa que estaría trabajando durante la noche. No sonó como un suspiro que debería haber venido de una chica de aspecto juvenil. En primer lugar, esos libros se referían a varios tipos de conocimiento mágico. Los pergaminos, por otro lado, contenían asuntos que el no muerto estaba investigando, notas de investigación escritas desordenadamente. Pero eran demasiado complejas, por lo que es posible que los haya malinterpretado hasta cierto punto. Kino agitó sus hombros abatida. Su voz también sonaba sombría. Es solo que ese poderoso ser no muerto que pensé que era la mente maestra no parece tener nada que ver con que la gente de la ciudad se convierta en no muerto. Yo también lo pensé, reflexionó Suzuki Satoru. Esa criatura no muerta había sido demasiado débil para alguien que pudiera convertir una ciudad entera en zombies. Si bien encontré algo que parecía un diario, solo decía que la criatura no muerta que mataste también estaba desconcertada por cómo todos en la ciudad podrían haberse convertido en un zombie, y que le hubiera gustado haberlo investigado si tuviera el tiempo. También. Kino parecía que estaba a punto de decir algo, y luego cambió de opinión. Eso es todo. No tuvo nada que ver con ese ser no muerto. ¿Es eso así? Entonces, ¿qué vas a hacer? Aún así, todavía quiero ver si pueden resucitar. Había una determinación hueca en la voz de Kino. Probablemente entendió que sería inútil. Después de todo, ella fue la que dijo que podría haber una posibilidad si eliminaban al principal culpable, y ahora ella era la que decía que el ser no muerto que Suzuki Satoru había aniquilado no tenía nada que ver con eso. Dicho esto, incluso si entendía, todavía tenía que intentarlo. Suzuki Satoru miró a la niña y pensó en un incendio. Se trataba de cómo incluso si uno estaba solo, no había necesidad de apagar un fuego que había sido preparado para otros. Es así. En ese caso, no usaremos a tus padres. Experimentaremos con uno de los guardias. La cara de Kino se contrajo cuando escuchó las palabras experimento. Sin embargo, no dijo nada, porque sabía que las palabras bonitas no podrían cambiar la realidad de la situación. Suzuki Satoru comenzó abriendo la ventana y saltando, usando volar, para flotar en el aire. Desde allí, memorizó un lugar lejano en la distancia, más allá de los límites de la ciudad, y se teletransportó allí. Una vez que llegó a su destino, inspeccionó su entorno con su habilidad, y después de verificar que no había no muertos alrededor, memorizó el área y lanzó teletransportación mayor, para regresar al lado de Kino. Después de eso, los dos salieron de la habitación. Kino lo llevó a un guardia que aparentemente había sido bastante fuerte en la vida antes de convertirse en zombie, y luego lanzó portal. Agarró parte de la armadura del guardia para asegurarse de que no pudiera interpretarse como un ataque, luego lo arrastró al portal. Y así, los tres fueron transportados fuera de la ciudad. Tal como dijo Kino, lo haré, Suzuki Satoru mató al zombie de un solo golpe, sin decir una palabra.
no se rompió la cabeza en pedazos con un arma aplastante. En cambio, le cortó la cabeza con una espada conjurada mágicamente. Ahora bien, ¿puedes usar ese ítem? Está bien. La luz blanca pura dentro de la varita se trasladó al cadáver del guardia zombie. El cadáver se puso de pie lentamente, pero eso no era una señal de que hubiera vuelto a la vida. Era simplemente un zombie moviéndose una vez más. Kino bajó la cabeza, y Suzuki Satoru, quien había estado preocupado por ser atacado, dejó que su cautela se desvaneciera. El zombie simplemente caminaba sin rumbo fijo, sin signos de hostilidad. Presumiblemente, cualquier agro que se hubiera generado se había desvanecido con su muerte. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Suzuki Satoru. Después de un breve periodo de introspección, Kino levantó la cabeza y miró a Suzuki Satoru a los ojos. Satoru-sama. ¿Crees que puedo restaurar a todos? Si trabajo lo suficientemente duro en mi investigación? Su voz era lenta y pesada. Era la voz de alguien que ni siquiera se creía a sí misma. Era la voz de alguien cuya única esperanza había sido aplastada. Suzuki Satoru pensó por un momento. Podría intentar consolarla o simplemente disimularlo. También podría intentar volver a dirigir el tema hacia una dirección adecuada. Sin embargo, lo comparó con su propia imagen de hace varios días, y luego descartó todas esas nociones egoístas. Inhaló rápidamente, y luego Suzuki Satoru se encontró con la mirada de Kino antes de hablar. No diré que la posibilidad es cero. Si bien no he estudiado magia académicamente, siento que podría haber alguien en este mundo que podría saber lo que sucedió aquí. Si les pedimos ayuda, quizás podamos idear una solución eficaz. Sin embargo, será muy difícil. Yo también lo creo. Los no muertos no podían llorar. Carecían de capacidad para derramar lágrimas. Sin embargo, Suzuki Satoru sabía que Kino estaba llorando. En realidad, lo había sentido desde hace mucho tiempo. No habría un final feliz para todo esto, con el sol saliendo y todos despertando por sí mismos. Al final, no pude salvar a nadie, y no pude lograr un final así. No puedes estar seguro de que no puedes salvarlos. No puedo estar seguro de poder salvarlos tampoco, ¿verdad? Suzuki Satoru expresó su acuerdo en silencio. Sin embargo, eso se basó en el conocimiento de Yggdrasil que tenía Suzuki Satoru. Como dije antes, no podemos decir con certeza que la posibilidad es cero. Suzuki Satoru miró al cielo y los rostros de sus antiguos amigos flotaban en el cielo nocturno. Después de tomar una decisión, Suzuki Satoru exhaló un suspiro. Tengo una amiga llamada Yamaiko. A menudo decía que los niños eran un tesoro. Ahora mismo, cumpliré su voluntad. Suzuki Satoru produjo el anillo de estrella fugaz que Yamaiko le había dado. A decir verdad, no quería desperdiciarlo de esa manera. Pero Yamaiko lo regañaría si no lo usaba ahora. Después de todo, con esto en la mano, puedo usar los 2 deseos restantes para lo que quiera. Una extraña sensación asaltó a Suzuki Satoru cuando activó el anillo. Entendió cómo usar el hechizo, deseo a una estrella. Podría pagar varios niveles de experiencia para pedir un deseo más grande. Sin embargo, solo planeaba usar el valor de experiencia de un solo nivel. En otras palabras, cuando pedía un deseo, era más probable que se hiciera realidad un deseo menor que uno mayor. Pero si fallaba, la experiencia se quemaría y ese sería el final. Tenía la sensación de que, restaurar a los padres de Kino a la normalidad, era más probable que se hiciera realidad que, restaurar a todos en la ciudad a la normalidad. Sin embargo, deseo aprender una manera de restaurar a la gente de esta ciudad a la normalidad. Eso fue todo. Una vez que comprendiera los medios, podría llevarlo a cabo. Sin embargo, después de que una de las 3 estrellas fugaces grabadas en el anillo desapareciera, todo lo que quedó de Suzuki Satoru fue frustración. Y luego, vaciló sobre cómo debería explicarle todo esto a Kino, quien lo estaba mirando con una mirada en blanco en su rostro. Tosió burlonamente un par de veces, y el Suzuki Satoru se dirigió a Kino con la mirada de un asalariado en su rostro. Solo usé un ítem que podía conceder deseos. Después de usarlo, me di cuenta de algo. Keno-san,
Iré al grano. No hay forma de restaurar a los zombies de esta ciudad, su gente, a su estado original. Esa fue la respuesta. Había perdido la oportunidad de conceder un deseo eterno por esa respuesta. En Yggdrasil, se vio obligado a elegir una opción de una lista aleatoria de selecciones, entonces, ¿cuál era mejor? Suzuki Satoru se apresuró a seguir hablando. Sin embargo, esta es simplemente la información que he obtenido con mi magia. Puede haber otra forma. Por lo tanto, exploremos el mundo juntos. Encontraremos a alguien que sea mucho mejor que nosotros, le pediremos ayuda y veremos qué posibilidades se abren. ¿Existe realmente una persona así? Creo que lo hay. Aunque una parte de su mente se preguntaba por qué iba tan lejos para animarla, no había olvidado el parentesco que había sentido con ella en ese entonces. Kino miró a Suzuki Satoru y luego asintió. Muy bien, creo que lo hay. Aún así, ¿estará bien? Suzuki Satoru le preguntó a Kino que estaba bien y ella respondió. Salir y explorar el mundo juntos. ¿Realmente está bien que te acompañe? Kino miró sus pequeñas palmas. Quiero decir, me interpondré en el camino. No lo harás. ¿Eh? Necesito tu fuerza para esto. Además, ni por un centavo, ni por una libra, como dicen. Te ayudaré un poco más. Por lo menos, hasta que pudiera viajar sola. De lo contrario, siento que Yamaiko-san y Tatsan me regañarían. Kino Farrisinbern. Vamos. Sí, viajemos juntos. Nota, ni por un centavo, ni por una libra, frase en inglés que significa que algo empezado debe terminarse sin importar el costo adicional. Kino tomó la mano que Suzuki Satoru le había extendido. Muchas gracias. Satoru-sama. Kino inclinó la cabeza y tembló. Si bien no pudo derramar lágrimas, eso fue todo. Kino sollozaba en silencio sin llorar. Aún así, no le vendría bien agradecerle tanto. Después de todo, tenía motivos ocultos. Bueno, olvídalo, pensó Suzuki Satoru. Después de todo, ella perdió todo en ese momento. Ayudarla por un tiempo más no hará daño. En cualquier caso, ahora no tenía metas propias. Las cosas que se suponía que debía proteger habían desaparecido, y los lazos que se suponía que debía mantener se rompieron. Todo lo que quedaba era este anillo y este bastón, como recuerdo, pero eso era todo. Entonces apurémonos y terminemos nuestros preparativos para poder irnos. Tengo la sensación de que no queda mucho tiempo. Kino expresó sus dudas y Suzuki Satoru se explicó a sí mismo. Si su adversario pertenecía a una organización, es posible que se mantuvieran en contacto. En ese caso, el enemigo se preocuparía por perder el contacto con él, por lo que sospechaba que era muy probable que enviaran refuerzos. Si bien probablemente podría matarlos a todos si el poder de ese ser no muerto fuera una indicación de su fuerza, no podía concluir que no hubiera nadie más fuerte que él alrededor. Por lo tanto, el mejor curso de acción sería tomar lo que pudieran llevar y abandonar este lugar lo antes posible. Por esa razón, había creado pequeños trucos en varios lugares para evitar que la información saliera. Después de que vio que Kino entendía, los dos regresaron al castillo nuevamente. Parte 3. Así que nos vamos de viaje. Kino-san, ¿tienes experiencia viajando, quiero decir, yendo al extranjero? Pido disculpas, Satoru-sama. Cuando era joven, más joven de lo que soy ahora, creo que fui a varios lugares del país, pero ahora apenas puedo recordarlo. Ya veo. En ese caso, no sabrás qué traer. Somos no muertos. No necesitamos comer ni dormir. Seguramente estaría bien no llevar nada, ¿verdad? Bueno, ese es el caso. Pero de acuerdo con lo que dijiste, Kino-san, los no muertos son los enemigos de todos los seres vivos, y deben ser destruidos a la vista, ¿me equivoco? Vivir abiertamente en un mundo lleno de enemigos. Bueno, no estoy seguro de si cuenta como vivir, pero incluso si solo existimos, siento que tenemos que disfrazarnos hasta cierto punto. ¿Disfrazar? ¿Te refieres a llevar máscaras como las del príncipe de Fenia? No es así. Los ojos de Kino se iluminaron.
Era la primera vez que la veía hacer eso desde que la conoció. ¿Se había permitido relajarse? ¿Había sido liberada, más o menos? ¿O era esta su mirada de anticipación sobre el mundo exterior? No fue algo malo, por lo que no hizo ningún comentario al respecto, pero ¿quién era este príncipe de Fenia? Aún así, tenía la sensación de que ella hablaría sin parar si le preguntaba al respecto. Podía resolver cualquier duda que tuviera durante el viaje, por ahora, podía simplemente tomar las cosas como vinieran. Solo más tarde se enteró de una historia tan corta de ella. Ah, no. La gente sospechará que no tramamos nada bueno si usamos máscaras. Tal vez no sea tan malo. No, sospecharán de nosotros. ¿Es eso así? La mirada de alegría infantil en el rostro de Kino desapareció, lo que Suzuki Satoru encontró extraño y nuevo, pero ocultó sus sentimientos y continuó hablando. Si bien disfrazarse implica cambiar tu apariencia física, también implica no hacer cosas que hagan que los demás sospechen de ti. ¿No crees que la gente sospechará si no comes una sola comida con ellos? Había ítems que podían hacer eso, por supuesto, pero si tuvieran que explicárselo a todas y cada una de las personas que conocieron, podrían terminar volando sus cubiertas por accidente. En cambio, sería mejor no despertar sospechas en primer lugar. Fingiremos comer y dormir como los demás viajeros, pero lo más importante es tomar un baño de vapor para limpiarnos de la mugre de la carretera. ¿Un baño de vapor? ¿Te refieres a una sauna de niebla? Ah, ¿los tienen aquí también? Así es, una sauna o un baño. Los no muertos no tenían metabolismo, por lo que no producirían desechos, pero la suciedad, el polvo y cosas por el estilo podrían ensuciar su piel. Aunque no le molestaba especialmente, se sentía mejor limpio que sucio. ¿Pero seremos capaces de entrar en una ciudad, Satoru-sama? Suzuki Satoru se tocó la cara. Necesitaré pensar en esa parte. Sin embargo, busco gente con conocimientos. Estoy seguro de que seremos capaces de encontrar alguna forma de entrar en una ciudad sin traspasarla a través de la magia, con el fin de hacer un contacto amistoso con ellos. Kino asintió varias veces en aprobación. Por lo tanto. Bueno, supongo que necesitamos algo para gastos de viaje y peajes. Por supuesto, tengo algo de dinero, así como gemas y ítems que se pueden vender. Suzuki Satoru casualmente sacó una gema de su inventario. Kino tragó saliva al ver un rubí del tamaño de su palma. Una breve sombra cruzó el bonito rostro de Kino, pero el cambio había sido tan sutil que Suzuki Satoru pensó que podría haber estado imaginando cosas. Además, ¿por qué una piedra preciosa tan grande la pondría triste? Aún así, no sé si esto será suficiente. No sabemos cuánto tiempo llevará este viaje, y probablemente tengamos que hacer regalos cuando conozcamos a estas personas conocedoras, y es posible que también tengamos que comprar ítems caros. ¿Es así? Sí. Entonces, si es posible, podemos llevarnos toda la riqueza de este país o esta ciudad. Por supuesto, lo estarás manejando, Kino-san. Podemos pagar nuestro propio viaje durante el viaje. ¿Todo ello? En efecto. Me disculpo por decir esto, pero estas personas que ahora son no muertos no necesitan dinero, ¿verdad? Quién sabe, algún país podría enviar sus tropas para apoderarse de toda su riqueza también. Por lo tanto, deberíamos hacer un uso efectivo de ella. Suzuki Satoru no se perdió la expresión de dolor en el rostro de Kino. ¿Te desagrada? ¿Eh? Ah. Lo siento mucho. No es nada como eso. Si eso es lo que piensas, entonces lo aceptaré, Satoru-sama. Kino ajustó inmediatamente la expresión y puso una sonrisa ganadora. Kino-san. El cuerpo de Kino tembló. Por favor perdóname, Satoru-sama. Está bien, no estoy enojado, Kino-san. Somos compañeros de viaje, y, como somos compañeros, creo que debemos ser honestos entre nosotros. Eso es todo. Puedes decirme si tienes una opinión al respecto, ¿sabes? Sin embargo, Kino bajó la cabeza después de que dijo eso. Esto fue bastante irritante para Suzuki Satoru. Kino era quien tenía una mejor idea de cómo funcionaba el mundo, por lo que si no hablaba de inmediato, podría conducir a un fracaso letal. ¿Qué pasa,
Kino-san. Kino vaciló por un momento, y luego su rostro se tensó antes de que una expresión de dolor cruzara su rostro. Y luego, habló en voz baja. Era como si el tiempo se hubiera invertido y ella hablara de la misma manera que lo hizo cuando se conocieron. Sin embargo, el agudo oído de Suzuki Satoru aún logró captarlo. Yo, no soy su igual, Satoru-sama. No tengo ningún derecho a decir nada dado que confío en su misericordia, Satoru-sama. De hecho, ese fue el caso. Aprender sobre el mundo fue el pago de Suzuki Satoru por destruir al no muerto en la ciudad. Eso ya no podría servir como términos de intercambio. Además, después de viajar durante más de un año, habría adquirido suficientes conocimientos. Después de eso, ya no tendría ninguna razón para ayudar a Kino, y tampoco se beneficiaría de hacerlo. En otras palabras, Kino no tenía nada que pudiera ofrecerle a Suzuki Satoru para comprar su ayuda. Después de ver la enorme gema que Satoru había sacado hace un momento, se dio cuenta de que el mero dinero no sería suficiente para atraer a Suzuki Satoru. Aún así, ya no quiero estar sola. Comparado con eso, prefiero no decir nada en absoluto. Esta vez, fue Suzuki Satoru el que contuvo la respiración. Hubo momentos en los que sintió que esta chica era muy similar a él. Pero después de ver la expresión de tristeza que acababa de mostrar, se dio cuenta de que ella se sentía exactamente igual que él. No se había sentido como ella cuando entró a Yggdrasil solo, quedándose en un Nazarik sin nadie dentro. Suzuki Satoru se arrodilló, por lo que sus ojos estaban a la altura de los de Kino. Hagamos una promesa. Kino-san. No te abandonaré por motivos personales, no, por mis propias razones. Sí. Quería que alguien me dijera eso. Quería que alguien se quedara conmigo hasta el final. Podía ver las diversas emociones en los ojos de Kino. ¿Realmente puedo creer eso? Ah, como dije antes, somos compañeros de viaje. Entonces, viajemos. Sí, en un viaje para descubrir lo desconocido. No necesitaremos solo un poco más. Busquemos una manera de salvar a tus padres. El silencio cayó sobre ellos y Kino inclinó la cabeza profundamente. Luego, repitió, gracias, una y otra vez. Ahora bien, ¿puedes levantar la cabeza? Suzuki Satoru sacó una moneda de oro y se la mostró a Kino, quien solo miró hacia arriba después de que ella le había pedido que lo hiciera 3 veces. Habrá momentos durante nuestro viaje en los que ninguno de los dos esté dispuesto a ceder el paso al otro. Y, por supuesto, habrá ocasiones en las que no podamos determinar quién tiene la razón, incluso después de intercambiar opiniones. En esos momentos, Suzuki Satoru lanzó la moneda con su dedo y la dejó caer en su palma. Estaba bastante impresionado con cómo pudo aterrizar tan bien en una mano esquelética. Tenía que mantener en secreto el hecho de que se sentía más natural de esta manera. Lanzaremos una moneda. Usaremos los resultados del lanzamiento de la moneda para determinar quién decide. ¿Qué opinas? ¿Cómo podría? Si es posible. Está bien. Viajamos juntos, después de todo. Sí, somos amigos. Mientras decía la palabra amigos, los rostros de sus antiguos compañeros de gremio aparecieron de repente frente a él. Amigos, Kino dio vueltas a la palabra una y otra vez en su boca. ¿Qué te parece? Entiendo, Satoru-sama. Satoru servirá. A su vez, te llamaré Kino. Pero como mi mayor. Kino comenzó a tartamudear. Ah, ¿cuántos años tienes, Satoru? Sama. ¿San? Mi edad, En términos de tiempo que pasó con vida, Kino fue sin duda su superior. Ah, creo que te llamaré Kino-san. Ella debería entender con eso. Una mirada complicada cruzó el rostro de Kino, y murmuró, no me gusta, antes de inflar las mejillas y abofetearlas. Entonces son Satoru y Kino. ¿Quieres decir que Satoru-san no es bueno? Bueno, eso también funciona. Aún así, como amigos, deberíamos hablarnos más familiarmente. Ahora bien, Kino. Te preguntaré de nuevo. ¿No estás satisfecha con mi propuesta anterior?
Kino lo pensó un poco y luego asintió. ¿Por toda la riqueza, te refieres también a todo el dinero en las casas de todos? Eso fue lo que quise decir, sí. ¿Podrías no hacer eso, por favor? Satoru. ¿San? Después de todo, es de todos. ¿Lo había dicho porque estaba considerando la posibilidad de que todos pudieran ser restaurados? ¿O estaba hablando en su calidad de princesa que estaba por encima de la gente común? Satoru no sabía cuál era cuál, pero la verdad es que dedicar tiempo a cobrar el cambio de bolsillo definitivamente no valía la pena. Sería mejor dejar este lugar lo antes posible. ¿Es eso así? Ya veo. Iré con eso, entonces. ¿Pero qué hay del dinero en el castillo? ¿Crees que está bien tomarlo? Supongo. Sonaba como si se estuviera preguntando más a sí misma que a Suzuki Satoru. Por lo tanto, Suzuki Satoru no dijo nada, pero esperó a que Kino llegara a su propia conclusión. Y luego, un minuto después. Creo que debería estar bien, sí. Quizás su forma rígida de hablar en ese momento había sido porque no podía medir la distancia entre ellos. En verdad, Suzuki Satoru también encontró que las personas que inmediatamente cerraron la distancia y se comportaron como amigos con él también fueron muy molestas. Y desde el punto de vista de Satoru, incluso si los clientes que compran los productos de su empresa dicen, somos amigos, ¿verdad?, no le agradaría particularmente. Solo el tiempo podría resolver ese problema. Haremos eso, entonces. Tomemos todo el dinero y los ítems de la tesorería. Oh sí, ¿qué pasa con los muebles? Te lo he mostrado algunas veces, pero puedo almacenar ítems en una dimensión de bolsillo. Por supuesto, hay un límite de peso para eso, pero puedo colocar fácilmente armarios y camas en su interior. No me importa si quieres llevártelos. Por supuesto, no podremos usarlos en nuestro viaje. Pensó en su base de operaciones en el pasado. Era una base maravillosa, una que había construido con sus amigos y que había llenado con todo tipo de ítems de las tiendas. Le había dicho a Kino que estaba bien porque no quería que ella sintiera el mismo vacío que él había sentido al perderlo. No, no es necesario. Está bien. Pero quiero llevarme algunas cosas pequeñas, eso debería estar bien, ¿verdad? Está bien. Vayamos a la tesorería, entonces. Después de indicar que entendía, Kino se dirigió a la tesorería. Mientras caminaban, Suzuki Satoru comenzó a pensar. En Yggdrasil, las monedas de oro siempre estaban en una sola pila y no tenían peso. Había sido así desde que era un juego, pero todavía disfrutaba de ese beneficio ahora. Pero, ¿se trataría la moneda en este mundo de la misma manera? ¿O se sumaría el peso de todas y cada una de las piezas? Eso sería problemático. Si bien podía tomar las gemas e intercambiarlas por dinero y ítems, las cosas podrían ser diferentes a como estaban en el juego, y podría necesitar esforzarse en las negociaciones. La bóveda a la que fue conducido era pequeña según los estándares de Yggdrasil. Las monedas no estaban amontonadas como en Nazarik, sino empaquetadas por separado en sacos. También había pinturas cuyo valor eludía a Suzuki Satoru y una gran cantidad de cubiertos, adornos y cosas por el estilo. También había muchas armas que parecían haber sido utilizadas antes. Le parecieron pertenecientes a un museo y no a una galería de arte. La imagen que Suzuki Satoru había evocado en su cabeza del tesoro de Yggdrasil se desvaneció. Ahora bien, Kino. Todos estos son tuyos, como una princesa. ¿No lo necesitas, Satoru-sama, no, Satoru-san? Son todos los tesoros de la familia real, así que no me importa ofrecerlos, quiero decir, darlos. No. Suzuki Satoru le sonrió a Kino, quien no parecía saber qué decir. No es necesario que te obligues a ser cortés, ¿sabes? En cualquier caso, esta es la riqueza que acumuló tu familia a lo largo del tiempo. Dadas las circunstancias, deberías guardarlo tú, como la única que retuvo sus sentidos, ¿no crees? Ponlo todo en esta mochila. Es un ítem mágico que puede ignorar hasta 500 kilogramos de peso. Te daré uno. ¿Pero no es esto realmente un material de alta gama? No puedo tomarlo, Satoru-san. ¿En serio?
Suzuki Satoru comenzó a pensar en serio. No era un ítem de alto precio en Yggdrasil. Más bien, era común utilizar varias de estas mochilas para organizar el contenido del inventario. No te preocupes por eso. No, si te preocupa, trátalo como un préstamo. Si ya no lo quieres, sí, si tenemos que separarnos, me lo devuelves. ¿Qué pasa si estamos juntos para siempre? Entonces puedes usarlo para siempre, ¿verdad? Muy bien, tómalo. Suzuki Satoru obligó a Kino a tomar la mochila. Probablemente debería haberla comprobado para asegurarse de que no hubiera nada dentro antes de prestarlo. Era bastante común que los jugadores de Yggdrasil olvidaran los ítems mágicos de los monstruos muertos dentro de ellas. Después de verla aceptarlo sin quejarse, Satoru concluyó que debía asumir que los habitantes de este mundo no tenían espacios de inventario. Sin embargo, no le sorprendieron los efectos mágicos de la mochila, porque le habían hablado de esos ítems en el pasado. Siento que podría convertirme en algo así como un vendedor si pudiera hacer un buen uso de mi espacio de inventario. Sin embargo, las cosas podrían complicarse muy rápidamente si usa un poder que nadie tiene, para obtener ganancias. Incluso alguien que supiera tan poco como Suzuki Satoru podría entender cómo usarlo con solo pensarlo un poco. Seguramente había gente por ahí que era más inteligente y que lo querría. Si se convertía en un intermediario de información, era muy probable que se expondría a sí mismo como uno de los no muertos, un enemigo del mundo. Por lo tanto, debe hacer todo lo posible para evitar usar esta habilidad para obtener cosas. La vio colocar cuidadosamente varios ítems en la bolsa con una mirada gentil en sus ojos. Eso se debió a que los ítems dentro de él no chocarían ni se dañarían entre sí, incluso si uno simplemente los arrojara al azar. Pero seguramente un niño que no supiera eso los empacaría de esa manera. Si bien él quería ayudarla, esos eran los tesoros de su familia. No debería ser interferida por un tercero, ¿verdad? Él ayudaría si ella pidiera ayuda, pero dicho esto, Kino también era un no muerto. Su cuerpo no se cansaba, por lo que era muy poco probable que buscara ayuda. Kino, ¿qué vas a hacer con las armas de allí? Suzuki Satoru lanzó un hechizo para investigar y ver qué magia estaba imbuida en ellas. Todas ellas eran mediocres y serían clasificados como ítems mágicos de clase baja en Yggdrasil. Si bien eran prácticamente inútiles, eran ítems mágicos de este mundo, y para Suzuki Satoru ahora eran extremadamente raros. Por cierto, el guante de nivel de Tesoro Nacional era un ítem mágico de clase media. Sin embargo, la amplitud de la clase media era bastante amplia y se encontraba entre los ejemplos más importantes de esa agrupación. ¿Podemos llevarlos? Esa será tu decisión. Pero dado que poseen poder mágico, deberían ser ítems mágicos. Si no te importa, ¿podrías dejarme evaluarlos? Después de recibir el permiso de Kino, lanzó evaluar ítem mágico para realizar un análisis más profundo. Como pensaba, todos no eran mucho. El encantamiento de la armadura aumentó la defensa, las armas aumentaron el poder de ataque, etc. Todos eran ítems mágicos aburridos. Kino, estos ítems parecen contener encantamientos que aumentan su efectividad como equipo de batalla. En cuanto a cuánto valen, lamento decir que no estoy seguro. Diciendo eso, Suzuki Satoru agarró una espada y ensayó un golpe con ella. Y luego, la espada cayó al suelo. Vio a Kino mirar en estado de shock cuando escuchó el sonido del metal chocando. ¿Qué? ¿Qué pasa, Satoru-sama? ¿Le pasa algo a la espada? ¿Su tono había vuelto a su rigidez anterior debido a la espada? No es nada, lo siento. Parece que mi mano se resbaló. Jajaja, mis palmas deben estar sudorosas. Como diablos sudan las manos huesudas, Suzuki Satoru se burló de sí mismo mientras dejaba casualmente la espada sobre la mesa. La espada se deslizó de mi mano antes de que me diera cuenta. ¿Podría ser que este cuerpo mío no pueda equipar espadas? ¿Qué pasa? Ah, Kino. ¿Puedes equipar? No, sostener, no, no es eso. ¿Podrías blandir esta espada? ¿Esta espada? Ah, así es. Pero parece un poco demasiado grande para ti, Kino.
Kino recogió la espada al instante. Luego, la balanceó con un zumbido. La Kino del tamaño de un niño blandía una espada que era tan larga como ella de alta, pero no perdió el equilibrio por eso. Se siente muy ligera. ¿Es porque tiene magia relámpago en su interior? No. Kino, ¿siempre fuiste muy fuerte? ¿Eh? La expresión de Kino le dijo que la respuesta era no, y después de mirarla, Suzuki Satoru pensó que la veía. Parecería que había ganado esa fuerza después de convertirse en no muerta. Había restricciones sobre cuánta fuerza podía ejercer un ser humano, supuestamente para evitar que se rasgaran sus propias fibras musculares. ¿Se habían eliminado esas limitaciones después de convertirse en no muerto? Eso podría ser posible, pero quizás había otra razón detrás de eso. Kino, ¿en qué raza te convertiste después de convertirte en no muerto? Mientras la gente de la ciudad se convirtió en zombies de bajo nivel, no te pareces en nada a ellos. Eres inteligente y no te ves podrida. Mientras tanto, soy de la raza Overlord, pero tú no ganaste un cuerpo huesudo como el mío. Yo, no lo entiendo. ¿No crees que descubrir tu raza podría ayudar a cambiar la situación actual? Con ese fin, ¿te importaría responder algunas preguntas? Si bien no sabía hasta dónde podía llegar su conocimiento de Yggdrasil en este mundo, aprender la raza de Kino probablemente no sería algo malo. Después de algunas preguntas, llegó a la que podría ser la respuesta correcta. Ella era un vampiro. Sin embargo, en Yggdrasil los vampiros se ven más repugnantes que esto, ¿verdad? ¿O es algo así como Schaltear que hizo Peroroncino? ¿O es este un vampiro exclusivo de este mundo? Casi no hay cambios en su apariencia antes y después de convertirse en no muerta, entonces, ¿podría ser un caso especial? Los vampiros en Yggdrasil eran típicamente vanguardia, tipos guerreros. Quizás era por eso que la fuerza de Kino había aumentado. Sin embargo, el hecho de que su altura estuviera congelada era un gran inconveniente. Tener un alcance corto era muy desventajoso. Tal vez debería aspirar a ser un esgrimista. ¿Estaría mal dejar que Kino decida cómo quiere desarrollarse? Suzuki Satoru la retaguardia y Kino la vanguardia. Esta no fue una mala combinación. Sin embargo, fue un poco vergonzoso usar a un niño como escudo. Probablemente no le importaría en un juego como Yggdrasil. Honestamente. Solía ser el tipo de persona a la que no le molestaba ver los cadáveres de los huérfanos de la calle, ya que aparecían con tanta frecuencia que no eran nada raro, pero ahora. ¿Había cambiado o estaba particularmente interesado en Kino? Evaluaré esto más tarde. Lamento haberte molestado. Deberías darte prisa y vaciar la tesorería. Suzuki Satoru aprovechó este tiempo para soplar el polvo alrededor de la tesorería para que nadie pudiera decir que alguien había entrado. Ahora bien, hemos recopilado el contenido de la tesorería. ¿Hay algo más que quieras llevar contigo? Sí. Después de esto, todo lo que necesito son algunos ítems pequeños de mi habitación. Ella había vuelto a hablar cortésmente en algún momento. Satoru pensó, puede ser más casual, ya sabes, cuando respondió, confío en que entiendas que nos iremos de este lugar pronto. Después de eso, alguien podría venir aquí para llevarse todo lo que hay en el castillo o destruir todo lo que hay dentro. En este momento, todavía no estaba seguro de por qué la gente de esta ciudad se había convertido en no muertos. Quizás hubo algún tipo de plaga que convirtió a la gente en no muertos. Si ese fuera el caso, las personas que vinieron aquí podrían pensar que quemarlo todo sería la mejor manera de lidiar con eso. Si bien había pensado en eso hace mucho tiempo, escuchar a Suzuki Satoru decirlo puso una mirada de asombro en el rostro de Kino. Tampoco querría ser atacada por los no muertos, ¿verdad? Entonces es posible que ellos decidan que todos los no muertos de la ciudad deberían ser justo cuando estaba a punto de decir, destruidos. Suzuki Satoru de repente se dio cuenta de que su fraseo era demasiado provocativo, por lo que cambió sus palabras. Debería ser eliminado. Esa sería la forma normal de pensar, ¿verdad? Después de todo, para los vivos, hacerlo eliminaría la amenaza de si los no muertos de esta ciudad atacarían o no a los suyos. Entiendo lo que quieres decir. Por lo tanto, ya que has decidido irte, quiero que estés mentalmente preparada para esto.
Después de todo, hoy podría ser la última vez que veas esta ciudad. Por esa razón, Kino, si bien hay un límite para las cosas que puedes llevar contigo, debes asegurarte de no arrepentirte de las decisiones que tomas. En este momento, no estoy seguro de si los recuerdos de los no muertos se desvanecerán, pero incluso si eso sucede, debes tener en cuenta el hecho de que podrías olvidar esto, y debes cuidar bien las cosas que quieres preservar. Mientras los conserves, se convertirá en uno de tus recuerdos inolvidables. Suzuki Satoru sacó una foto. Era una imagen conmemorativa que se había tomado cuando la gran tumba subterránea de Nazarik todavía se llamaba tumba subterránea, en otras palabras, cuando fue conquistada por primera vez. Lo que sacó fue una foto grupal de todos los miembros del grupo. Sí, algo que nunca se olvidará. ¿Qué es esto? Estos son mis amigos. Es una foto que tomamos juntos. Suzuki Satoru no pudo evitar sonreír al escuchar la pregunta de Kino. Oh, sí, si tenemos tiempo durante nuestros viajes, te contaré las aventuras que tuve con mis amigos. Claro. Suzuki Satoru se rió entre dientes al escuchar su alegre respuesta. Bien, entonces ve a recolectar algunas cosas que quieras conservar como recuerdos, Kino. Desafortunadamente, tu cuerpo probablemente no crecerá más ahora que eres un no muerto, a menos que seas un no muerto especial que nunca había visto antes. Por lo tanto, deberías poder usar su ropa durante mucho tiempo. ¿Seguro, eh? ¿Pero debería sentirme feliz por esto? ¿No es la eterna juventud el sueño de todas las mujeres? Me alegraría poder crecer un poco más. ¿Es eso así? ¿No lo es? Como hombre, Suzuki Satoru no entendía del todo. Sin embargo, es posible que tenga cierta resistencia a la idea de parecer una niña y no volver a crecer nunca más. Muy bien, entonces, ¿por qué no empiezas por elegir ropa? Bien. Lo haré. Dicho esto, no creo que una princesa vaya a tener ropa adecuada para viajar. En cuanto a mí, bueno, obviamente no tengo ninguna. En Yggdrasil, era perfectamente natural que la gente caminara completamente armada y con armadura, pero dado su atuendo y los no muertos que había visto en la ciudad, en otras palabras, el atuendo civil ordinario. Su túnica destacaba demasiado. Siendo ese el caso, necesitaría cambiarse y ponerse ropa que se mezclara mejor con una ciudad ordinaria, pero no tenía ninguna prenda ordinaria y sin pretensiones. Incluso si lo hiciera, sería un equipo débil con baja capacidad de datos. Podría ser muy peligroso una vez que se metiera en una pelea. En otras palabras, necesitaba algo con una defensa y dureza aceptables, sin dejar de verse sencillo. Y con Kino incluida, necesitaría 2 juegos de esa ropa. Después de comprobar los valores de HP de Kino con esencia de vida, se dio cuenta de que eran muy bajos. Incluso podría terminar muerta por el daño colateral de un hechizo de efecto de área. Dicho esto, realmente no quiero pelear en batallas que sean lo suficientemente grandes como para que ella se vea atrapada en ellas. Desafortunadamente, Suzuki Satoru no tenía el don de la magia de adivinación, e incluso si podía mantener un cierto nivel de alerta con la magia, no estaba seguro de poder protegerse contra el 100% de los ataques furtivos del enemigo. Probablemente sería mejor darle directamente ítems como ese. Sin embargo, si le daba un ítem de alto nivel y hacía que otros la atacaran, eso sería lo contrario de lo que él quería. Hay demasiadas cosas en las que necesito pensar. Tal vez debería preparar 2 juegos de equipo, uno para cuando nos acerquemos a una ciudad y otro para cuando estemos de viaje. No, si no me equivoco, creo que tengo un manto de cambio rápido de equipo. Olvídalo, no pensaré en esto por ahora. Vamos a tu habitación, Kino. Está bien. Pero. Este tipo de cosas, no, tal vez debería preguntar. A riesgo de ofenderte, ¿eres un hombre, no es así, Satoru-san? Pero por supuesto. De acuerdo, no lo parezco. Claramente estoy hablando con la voz de Suzuki Satoru, porque me hiciste una pregunta extraña como esa de repente. ¿Hay mujeres en este mundo con voces así? Es un poco de mala educación decirle esto a un benefactor, pero mi habitación siempre ha estado prohibida para todos los hombres excepto para mi padre, esa es la regla que se estableció.
Oh. Suzuki Satoru estaba algo sorprendido. Podría ser una niña, pero seguía siendo la princesa de un país, y parecería que estas reglas eran bastante estrictas. Ya veo. Bueno, una regla es una regla. Esperaré afuera, entonces. Puedes manejar las cosas tú sola, ¿verdad, Kino? Pensó en las no muertos con uniformes de sirvienta dentro del castillo. Debería haber una sirvienta para ayudar a Kino con sus tareas diarias. Eso tampoco es un problema. Oh sí, como mi salvador, es natural para mí invitarte a mi habitación. No, por favor entra. ¿O prefieres no hacerlo? Kino tiró de la túnica de Suzuki Satoru mientras le hacía esa pregunta. No, no tengo ninguna razón para negarme. Solo había dicho que no entraría en la habitación de Kino porque ella había dicho que no se permitía la entrada a extraños. En verdad, a Suzuki Satoru no le importaba entrar o quedarse fuera. Usó volar para llegar a la habitación de Kino y la siguió adentro para echar un vistazo alrededor. Era mucho más elegante que la habitación de Suzuki Satoru, pero a su vez palidecía en comparación con la habitación de Momonga. Sin embargo, una vez que abrió su gabinete, encontró una gran cantidad de vestidos dentro. Eso ciertamente parecía la habitación de una princesa. Sin embargo, sus colores y decoraciones eran mucho más simples que los de Yggdrasil, o más bien, la ropa de Yggdrasil era mucho más lujosa. Kino revisó los vestidos, aunque algunos ya se habían descolorado, y luego volvió la cabeza en dirección a Suzuki Satoru para hacerle una pregunta. ¿Cuál crees que es más adecuado? ¿Quién fue el que dijo una vez, cuál te gusta más, viniendo de la boca de una mujer fue una de las preguntas más difíciles del mundo? ¿Fue Tochmi? Suzuki Satoru tenía muchas ganas de decir, tengo un sentido estético terrible, por favor no me preguntes. Pero ella le había preguntado porque confiaba en él y él le debía una respuesta seria. Si bien creo que todos te quedan muy bien, tomarlos todos será muy problemático. Por ejemplo, si hay una organización detrás de ese no muerto, podrían enviar refuerzos, lo que expondría tu presencia. Y nos vamos a emprender un viaje, así que no creo que nadie vaya a caminar con atuendos como ese, ¿verdad? Así que así es, ¿no, verdad? No conocía las prácticas comunes de este mundo, por lo que todo lo que Suzuki Satoru pudo decir fue lo más probable. Sin embargo, sintió que probablemente no estaba demasiado lejos de la verdad. Además, no puedes andar vestido como un miembro de la familia real si quieres mantener un perfil bajo, ¿o sí, Kino? Lo siento, pero se me ocurrió un problema. ¿La gente de otras ciudades, o quizás de otros países, conoce tu rostro? No estoy seguro. Quizás alguien pueda tener una impresión de mí, supongo. Los miembros de la realeza de otros países deberían conocerme. Recuerdo que una vez hubo un intercambio de retratos. ¿Es eso así? Aunque probablemente deberías tener cuidado, ha pasado bastante tiempo desde que te convertiste en no muerta. En ese caso, no es probable que te encuentres con personas así. Muy bien, vamos con eso. Dejando de lado la cuestión de si debes o no usar un vestido mientras viajas o lo que acabamos de decir, debes ir a recoger los recuerdos que te quieres quedar. En cualquier caso, si volvemos después de varios años y nadie ha limpiado el lugar, podemos llevarnos todo aquí. Por ahora, elige algunos vestidos que más te gusten y vamos. Pase lo que pase, seguramente no podrían vigilar este lugar durante tantos años. Kino se tomó un tiempo, un poco más de lo que Suzuki Satoru había esperado, para elegir 4 vestidos, y luego comenzó a ordenar las cosas más pequeñas en su habitación. Debido a que mover cualquier cosa dejaría rastros y daría pistas a las personas sobre el hecho de que algo había estado allí una vez, decidió revolver todo en los alrededores para cubrir esas marcas. ¿Es eso todo lo que necesitas traer? En ese caso, pondremos a tus padres y sirvientas en una habitación en la alcantarilla. De esa manera, podrían escapar de la atención de cualquiera que venga a esta ciudad. Muy bien. Esa debería ser la mejor manera. Si conoces alguna otra forma de evitar que los forasteros encuentren su escondite, podemos seguir tu sugerencia. Kino negó con la cabeza. Entonces no había nada que hacer. Simplemente tendrían que arreglárselas. Ahora bien, Satoru-san.
Ya que saldremos, ¿podrías ayudarme a cortarme el pelo? ¿Eh? El cambio de tema había sido una sorpresa tal que Suzuki Satoru respondió de una manera torpe. Es así, por favor mira esto. Habiendo lanzado, volar, Kino se deslizó hacia un lado de la habitación y recuperó ágilmente un libro de un estante. Este es el libro 3 de las crónicas del príncipe de Fenia. En este libro, cuando la princesa se embarcó en un viaje, se cortó el pelo largo. Kino parecía un poco avergonzada, pero sus ojos brillaban. Ejem. Está bien, no me importa. Justo cuando Suzuki Satoru estaba dudando sobre si estaría bien cortarse el cabello por esa razón, Kino regresó frente a Suzuki Satoru con un par de tijeras. Entonces, por favor haz los honores. Nunca le había cortado el cabello a nadie antes, así que déjame sacar esto del camino primero, no estoy seguro en absoluto de poder darte un bonito corte de cabello. Tal vez si tuviera cortapelos podría hacer un trabajo aceptable. Pero antes de eso, tengo algo que quiero contarte. Suzuki Satoru tomó las tijeras, tomó un mechón de cabello de Kino y cortó parte de él. El cabello cortado aterrizó en la mano de Suzuki Satoru, donde envejeció y se degradó como si hubieran pasado varios cientos de años, hasta que se convirtió en una nube de ceniza, desapareciendo limpiamente como lo hicieron los no muertos cuando fueron destruidos. Kino, voy a lanzarte un hechizo. No te resistas, ¿de acuerdo? Bien. Debería estar bien. Le devolvió las tijeras, y mientras aún sostenía el mechón de cabello de Kino, lanzó el hechizo ofensivo, rayo de energía negativa. Si bien la energía negativa dañaba a los vivos, en su lugar curaría a los no muertos. Al tomar el ataque mágico, el cabello de Kino, para ser precisos, el mechón en la mano de Suzuki Satoru, que había sido recortado, recuperó su longitud original. Así fue. En el momento en que uno se convierte en no muerto, la apariencia de uno se fija. En ese caso, ¿qué pasaría con las personas a las que les faltan extremidades o están mutiladas cuando se conviertan en no muertos? Esa pregunta pasó por su mente, pero no pudo pensar en una respuesta y de todos modos habría sido inútil, así que desterró el pensamiento de su mente. Kino, creo que cortarse el pelo se considera un daño. ¿En serio? Al menos podría ahorrarse la molestia de limpiar el cabello cortado. Así que incluso si me equivoco, puedo empezar de nuevo una y otra vez. Así que esta vez voy a hacer un trabajo descuidado. ¿Descuidado? Suzuki Satoru ignoró el grito de sorpresa de Kino y lanzó esencia de vida, luego cortó el cabello largo de Kino hasta los hombros. Está bien. El daño es mínimo, hasta el punto en que podría ignorarlo. Fue solo después de sentir el cabello detrás de ella que logró calmarse. Satoru-san. Cuando dijiste que lo ibas a cortar descuidadamente me llevé la sorpresa de mi vida. Después de escuchar el tono de reproche en la voz de Kino, debería disculparme, entonces, Suzuki Satoru comenzó a considerar seriamente el asunto. Nada bueno saldría de arruinar su relación con un futuro compañero de viaje. Fue mi culpa, Kino. No, está bien, ejem. Está bien ahora. Entonces, ¿por qué estabas tan ansiosa por culparme ahora? Suzuki Satoru apenas se contuvo de decir. Kino es solo una niña. ¿Una niña? No me digas que es una mujer mayor. Suzuki de repente comenzó a pensar en eso. Pero al final lo abandonó. En cualquier caso, le cortó el resto del cabello hasta aproximadamente la altura de los hombros. Luego, utilizó un peine prestado, la verdad es que no tenía ninguna confianza en sí mismo, para peinar. Está hecho. O más bien, creo que está hecho. Kino caminó frente al espejo cambiante, pero estaba cubierto de polvo y no podía mostrar la imagen de Kino. Justo cuando estaba a punto de limpiar el espejo, su mano se detuvo a mitad de camino al recordar la razón por la que estaba sosteniendo un hechizo de volar. Luego, se volvió hacia Suzuki Satoru. ¿Cómo se ve? ¿Te queda bien? ¿Va contigo?, respondió Suzuki Satoru. ¿En serio? Eso me hace feliz.
Kino le dio una sonrisa encantadora. Parecía estar de buen humor. Suzuki Satoru no sabía nada sobre lo que era bonito, lo que no lo era, los puntos más finos de los peinados de las mujeres y cosas por el estilo. Pero parecería que lo que había dicho había jugado a lo seguro. Ahora bien, pasemos al siguiente paso. Después de llevarse a los padres de Kino y una criada a la habitación de la alcantarilla que había sido la base de Kino, puso grilletes a la puerta con cadenas oxidadas para que no se abriera. Si bien los no muertos sin sentido como los zombis no podían abrir las puertas por sí mismos, probablemente era mejor bloquearla por si acaso. Kino tenía sentimientos encontrados mientras miraba la puerta de la habitación, y Suzuki Satoru le habló. Muy bien, ahora. ¿Cómo quieres viajar, Kino? Somos no muertos. No nos cansamos, no necesitamos comer y no necesitamos dormir. Podemos salir ahora mismo sin llevarnos nada más. Pero cuando eso suceda, la gente empezará a hacer preguntas cuando entremos en pueblos o ciudades. Por lo tanto, me gustaría hacer algo que no despierte sospechas. Por ejemplo, arrastrando mucho equipaje con nosotros. ¿No hará que la gente sospeche? En verdad, Suzuki Satoru no tenía idea de cómo viajaba la gente en este mundo. Por lo tanto, no tenía idea de cómo evitar las sospechas. Kino volvió la cabeza a un lado y dijo que no lo sabía. En ese caso, ¿cuál prefieres, entre tomar un carruaje o ir a pie? No me molesta ninguna de las dos cosas. Está bien. Después de todo, no tenemos el concepto de fatiga. Pero camino muy despacio, así que... Está bien, no te preocupes. Coincidiré con tu ritmo, Kino. Dicho esto, dado que eran no muertos, ¿no podrían simplemente correr a toda velocidad todo el tiempo? Dicho esto, seguramente ver a un adulto correr con una niña a su lado dejaría una mala impresión en los demás. Iré a buscar un carruaje, entonces. Pero, ¿qué pasa con los caballos? ¿Cómo deberíamos conseguir uno? Eso es cierto. En cuanto a los caballos. Suzuki Satoru miró por la ventana. No pudo ver ninguna señal de caballos, pero pudo ver zombis. Incluso si hubiera caballos, probablemente serían caballos zombis, y las otras personas en la ciudad no tolerarían un caballo zombi tirando de un carruaje por una ciudad. Eso definitivamente estaba descartado. De repente, en ese momento, Suzuki Satoru tuvo una idea. No te preocupes. Haré algo con los caballos. Solo relájate y déjamelo a mí. El problema es el carruaje. Vagones cubiertos, vagones de carga, vagones con caja, ¿por qué motivo vamos en nuestro viaje? ¿Vamos a ser una princesa y su seguidor lanzador de magia? En ese caso, quizás nuestro país tenga una especie de carruaje con forma de calabaza. Ese podría ser el mejor escenario para nosotros. Suzuki Satoru lo había dicho en un tono ligeramente en broma, pero Kino dijo nerviosamente. ¿Qué tal un amable lanzador de magia y su seguidor? Por si acaso, quiero comprobar, pero, ¿soy el amable lanzador de magia en cuestión, mientras que tú eres el seguidor? Sí. Entonces esa sugerencia es rechazada. Suzuki Satoru no pensó que pudiera hacer un uso completo de Kino como su seguidora para actuar. En ese caso, dijo Kino, y luego se puso a pensar. Después de eso, ella habló distraídamente. ¿Qué hay de amigos? ¿Amigos? Entonces somos compañeros de viaje. ¿Está bien? ¿Nuestra historia de fondo es que somos amigos? Después de tomar en consideración la diferencia de edad, a muchas personas probablemente les resultaría extraño que fueran amigos. Sin embargo, Suzuki Satoru no se sintió así. A menudo había visto a niños que acababan de graduarse de la escuela primaria trabajando junto a él, y era muy difícil saber la edad de alguien por sus apariciones en Yggdrasil. De hecho, el líder de un gremio que había rivalizado con Ainzo Algaun había sido un niño en la vida real. Y por otro lado, había jugadores que parecían niños, pero cuya edad real era más del doble que la de Suzuki Satoru. Cuando los escuchó hablar sobre sus nietos, Suzuki Satoru se congeló en confusión por un momento. Todavía recordaba esos días con nostalgia. Para ese Suzuki Satoru, no había nada extraño en tratar a Kino como su amiga.
Por supuesto, Suzuki Satoru sabía que Kinou era más débil que él, por lo que probablemente los dos eran protectores y cargadores. Sin embargo, era muy común en Yggdrasil que los jugadores experimentados se unieran a jugadores novatos para nivelarlos, así como también festejar con miembros del grupo de artesanos no combatientes para ir por ahí. Aún así, necesitamos una explicación que convenza a la gente de que somos amigos cuando entremos en las ciudades. Supongo que podemos tomarnos nuestro tiempo para pensarlo durante nuestro viaje. Muy bien. Aunque, cuando mencionaste un carruaje con forma de calabaza, ¿te refieres al tipo de calabaza comestible? ¿Es un carruaje que se puede usar como ración de emergencia cuando tenemos hambre? Ah, no, simplemente tiene esa forma. Suzuki Satoru sintió que explicar verbalmente sería problemático, por lo que rebuscó en su inventario. Me pregunto si tengo una. Sacó un álbum de fotos que tomó con sus amigos. Suzuki Satoru lo hojeó rápidamente. Los recuerdos recordados por las numerosas imágenes llenaron de nostalgia a Suzuki Satoru. Si bien parte de él quería seguir mirándolos, se obligó a no hacerlo y continuó leyendo las páginas. La foto que estaba buscando no estaba en este álbum. Suzuki Satoru cambió a otro, y luego a un tercero. Esta. Kinou, mira esta foto. El carruaje está en el mismo marco que una de mis amigas. Kinou presionó desde un lado, y luego su mandíbula cayó. Un slime con un vestido. ¿Una mujer? ¿Es una princesa slime? Sobre el carro había una princesa con un vestido blanco, sosteniendo un escudo en alto, Bukubuku Chagama. Había sido una imagen para conmemorar la finalización del carruaje, pero Bukubuku Chagama terminó convirtiéndose en el tema de la foto. Eso también mostró cuál de ellos tenía una apariencia más llamativa. Jajaja, te lo contaré durante nuestro viaje. Ahora, un poco más abajo está el carruaje de calabaza. Escuché que esa forma es con la que sueñan las chicas. Por eso está tan feliz. Aunque, su hermano había murmurado una vez, no puedes llamarla niña a esa edad. ¡Eh! Kinou miró, visiblemente perturbada. ¿Quieres decir, como pesadillas? Jajajaja. Espera, ¿qué? Suzuki Satoru estaba confundido. Se había reído de alegría genuina, pero Suzuki Satoru sintió una sensación de incomodidad cuando su alegría fue sofocada. No me digas que la supresión emocional de los no muertos no solo se aplica a las emociones negativas. No, cuando lo pienso, ese es el caso. No necesitar comer o beber no es malo, pero eso también significa que no puede comer alimentos que den mejoras. Tiene sus puntos buenos y malos. ¿Qué ocurre? ¿Satoru-san? Quizás fue porque sus preocupaciones habían sido sofocadas repentinamente, pero Suzuki Satoru respondió a la pregunta de Kinou con un suave, está bien. Aún así, no suprimió por completo mi felicidad. Debería haber una manera de seguir viviendo mientras se busca la alegría. Bien, entonces comencemos a buscar un carruaje. Idealmente, queremos un coche de viaje antiguo, de esos que no hacen sospechar a la gente cuando lo usas. Sí. Kinou, cuando me dijiste que no tomara la propiedad de otras personas, ¿no significa eso que tomar su carruaje sería algo malo? Kinou lo pensó un rato y luego respondió. Estará bien porque lo estamos pagando. Luego, levantó su mochila. Ya veo. En ese caso, ¿puedo pedirte prestado algo de dinero, Kinou? ¿Eh? Como te mostré antes, tengo amplios fondos. Sin embargo, todas son monedas de oro que no circulan por todo el país. Parece peligroso intentar pagar con ellas. ¿Es eso así? Bueno, si te sientes así, entonces puedo prestarte, no, puedo ofrecerte. Darte un poco. No, eso no servirá, Kinou. Hasta cierto punto, ese dinero es tu herencia de tus padres. No puedes simplemente entregárselo a otros. Yo, ya veo. Si bien es posible que no puedas estar de acuerdo en estas circunstancias, eso también incluye las reliquias de tus antepasados. No debes gastarlas a ciegas, ¿de acuerdo? Entiendo. Kinou podría haber dicho eso, pero su expresión sugirió que no lo entendía del todo. Quizás Suzuki Satoru simplemente estaba forzando sus puntos de vista sobre ella.
Por lo tanto, ¿puedo pedir prestado algo de dinero? Te devolveré el dinero hasta que venda las gemas que tengo a mano. Muy bien. Bien. Luego, dividiremos el costo de la compra del vagón. Somos amigos, así que aportaremos la misma cantidad. Por supuesto. Correcto. Entonces busquemos un carruaje. Por supuesto. Suzuki Satoru respondió a Kino con gran entusiasmo, y los dos deambularon por las calles. En el camino, Suzuki Satoru puso las monedas de oro de este mundo que había tomado prestadas de Kino en su dimensión de bolsillo. Si bien estaba almacenado en un lugar separado de las monedas de Yggdrasil, no parecían contar contra su límite de peso. Si lo hicieran, entonces no podría almacenar nada en su inventario. Esta fue una decisión de diseño perfectamente racional para un juego, pero ahora debería estar en un mundo real. Es muy útil, pero arruina el realismo en un lugar como este. ¿Realmente no estoy en un juego? Aunque su cuerpo de no muerto le había confirmado a Suzuki Satoru que no estaba en un juego, la practicidad de su inventario lo hacía sentir como si todavía estuviera en un juego. Se sentía desagradable, como si el juego estuviera sobreescribiendo el mundo real. Al final, sin embargo, Suzuki Satoru no obtendría una respuesta, sin importar cuánto pensara. Más importante. Aún quedan muchas otras cosas por considerar. Habían encontrado varios carruajes, pero todos estaban muy desgastados por la edad y parecía que se derrumbarían si uno intentara usarlos. No quería perder demasiado tiempo, pero buscar solo habría sido peligroso, por lo que trajo a Kino con él en su búsqueda. Después de mucho tiempo, finalmente encontraron un vagón cubierto útil en un pequeño cobertizo contiguo a una casa grande. Lo extraño era que este cobertizo tenía una cárcel de algún tipo en su sótano, y había innumerables mujeres zombis dentro de la cárcel. Era un misterio insoluble, pero Suzuki Satoru fingió no haberlo visto. Después de todo, no importa lo que hiciera ahora, sería demasiado tarde. Suzuki Satoru empujó el carro con su fuerza sobrehumana para probarlo. El carro crujió, pero los ejes no se sentían como si fueran a romperse de inmediato. Parecería que el carro había sido encantado en sus áreas clave. Pero no encantó todo. ¿Por qué es eso? Aún así, no tenía sentido pensar en esas cosas. Suzuki Satoru creó un portal frente al vagón y comenzó a empujar. Kino fue al lado de Suzuki Satoru y lo ayudó a empujar. Había surgido la idea de convocar al Grifo Lord, pero él le había pedido que guardara su poder. Si bien era difícil decir si la fuerza de Kino fue de mucha ayuda, los dos empujaron el carro fuera de la ciudad. Mantuvo el portal abierto, luego agarró la camisa del guardia de antes, que todavía estaba deambulando por los alrededores, lo arrastró y luego lo empujó a través del portal antes de terminar el hechizo. Ahora bien, prepararé un sustituto para un caballo. Lo que Suzuki Satoru sacó fue una majestuosa estatua de un caballo con sus patas delanteras en el aire. Colocó la estatua de animal, caballo de guerra, en el suelo, y al instante se expandió hasta convertirse en un poderoso equino. ¡Guau! Es un caballo asombroso. Ni siquiera teníamos nada tan bueno en nuestra casa. Eres increíble, Satoru-san. La sonrisa en el rostro de Kino podría haber sido la primera en coincidir con su edad que había visto hasta la fecha. Después de ver su reacción honesta, Suzuki Satoru se rió entre dientes. Suzuki Satoru ordenó al caballo golem que se moviera hacia la parte delantera del carro, donde lo ató al carro con cuerdas. Se sentó en el asiento del conductor y ordenó que avanzara, y el caballo golem obedeció. Solo entonces Suzuki Satoru se sintió aliviado. Este alivio se debió a que el caballo conjurado a partir de un ítem podía usarse para tirar de un carro. Suzuki Satoru nunca se había montado en un caballo, ni siquiera había tocado uno antes, por lo que no debería haber sido capaz de hacer que un caballo ordinario en este mundo tirara de un carro. Pero, afortunadamente, ese problema se había resuelto. Suzuki Satoru no pudo evitar sentirse asombrado por su rápido pensamiento. Ahora bien, Kino, vayamos primero a la ciudad vecina y veamos cómo están las cosas allí. Entonces, algún día resolveremos el misterio de la zombificación y encontraremos una manera de salvar a todos. Sí. Cuento contigo, Satoru-san. Fin del capítulo 2.